Suscríbete a La Panterita. Tal, Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Hoy estamos recibiendo lo de Severiano. Dice así: la gente de Libertad que estaba ayudando, bueno, Severiano Mutual Gumarela, luego la pandemia, Severiano Cardoso. Envía nuestro colega Víctor Palacio. Dice, le escuchamos sobre el siguiente querido amigo Severiano Cardoso Arévalo. Está atravesando una situación muy difícil. ¿Está, hermano, o no está? Bueno, vamos a esperar. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En Shell, por carga de 50.000 guaraníes, participás del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Con B-Power doble cupón. Porque en Shell y la Albirroja volvimos, volveremos. ¿Cómo te va, Severiano? Muy buenos días, señor Arturo Rubín. Qué grande sea. Un abrazo grande, Arturo. Será. Gracias, Severiano. Hoy estamos recibiendo una información, mi respeto para vos, para la familia. Está atravesando una situación difícil en salud, en lo económico, y ojalá tenga la respuesta de la gente que formó contigo, que estuvo contigo en las medidas, las posibilidades. Contanos qué está atravesando, Severiano, contanos. Mi problema es, Arturo, que me agarró ese chikungunya en el mes de marzo. Y yo tuve que, cuando me estaba agarrando una semana, me dolía demasiado una parte de un desgarro que tenía anteriormente. Y me fui en el hospital ahí sobre Venezuela, que está ahí, y me pusieron un calmante supuestamente. Y a las tardes yo me fui, llegué en casa, quise orinar, no pude más orinar. Después al día siguiente ya me explotó la parte tuve próstata. Después tuve el conducto de atrás de mi cola que me bajó todito esas cosas, me cerró todito mi conducto y después mi cadera ya me dolía, no podía caminar más. Y me ayudó por Rogelio Delgado, gracias a él me pude hacer la radiografía, eso de mi próstata, y después dejaron de verme y después hablé con la gente de Libertad, que eran compañeros, él me hicieron un benéfico así en lo de Fleita, pero no son Fleita, y me dieron 2 millones de guaraníes y tuve que, sinceramente le agradezco a todo eso, Arturo, y yo después tuve que lidiarme ya solo porque ya no tenía visitas, nada, nadie, y mi señora también tiene cáncer, ahora ya está haciendo 2 suficios para los cánceres, el 30 se tiene que ir otra vez. Los gastos hay mucho, Arturo, y yo soy el único sostén. Estoy desesperado, llamé a la gente de Libertad, me dijeron el secretario que los dirigentes de ahora ya no le conocen lo de antes, que es muy difícil para que nos ayude económicamente, y ahora le llamé
a Víctor Palacio, que siempre está con nosotros en los acontecimientos, y él me hizo estos pasos que para llegar a ustedes. Yo me acordé de ustedes y yo no puedo salir. Estoy acá camino a San Bernardino, a Tarumandí. Estoy un poco retirado de la ruta principal. A veces sí me tengo que moverme en bol, y cada vez que me iba en clínica me iba para cambiar mi sonda. Ahora tengo que cambiar esta semana y yo no tengo quien que me lleve, y no tengo todavía la plata para poder irme esta semana, porque sí o sí al irme tengo que comprar la sonda, tengo las bolsas y todas esas cosas. Pero estoy pasando muy mal, no puedo caminar, la rodilla se me hinchó. Le llamé a muchos, me ayuda, lo siento así, pero no puedo irme a moverme, por favor, Arturo. Y me gustaría, por ejemplo, no sé si el canal que puede venir acá a hacer, no sé, a ver si no tengo una ayudita de la ciudadanía, porque ya estoy desesperado y no sé qué es lo que voy a hacer, modo que esa es mi realidad, Arturo, por favor. ¿Cómo no? Vamos a consultar con la gente del canal. Reiterarnos dónde está, que la gente que escucha Severiano Cardoso Arevalo, campeón con Libertad 76, selección paraguaya. Contanos, Severiano, cómo hacen para llegar a vos, y si nos permitirías dar tu número telefónico al aire, Severiano. Y acá no es tan difícil, ¿verdad? Yo tengo la ubicación, ¿verdad? Mi hijo le puede mandar eso, y justamente mi hijo lo que está batallando uno para cubrir los gastos de la casa y eso, pero él está haciendo un trabajo, no es que es un profesional, ¿verdad? Le están dando también un trabajito que le agradezco mucho también a la gente, y él te va a mandar la dirección y mi número de teléfono es de mi señora nomás. Yo no tengo celular, se me perdió cuando yo me fui en clínica y se me cayó ahí y en el bol. Y mi número es 0984 349 188, 0984 349 188. Ahí lo que se pueden contactar, por favor, señor Arturo. No, por favor, Severiano, mucha gente está escuchando la radio, y reiterarnos tu número telefónico en la medida en que se pueda colaborar con vos. Vamos a poner en el Twitter también, sí, niño. Acá estamos con el niño Jorge. Permitirnos poner en el Twitter que vos estás necesitando ayuda. ¿Nos permitís, Severiano, verdad? Sí, no hay ningún problema, por favor, Arturo, le agradezco demasiado. Vamos a repetir el nombre: Severiano Cardoso Arevalo. El teléfono es 0984-349-188. Sí. Ese es tu número. Ese es el número de mi señora, y con él estoy recibiendo siempre el giro que si por ahí tengo. Ese es el número, Arturo, que con ese yo me estoy manejando con este teléfono. El de tu señora, que también está enfermita, pero bueno, reiteramos el número de Severiano Cardoso Arevalo, campeón con Libertad en el 76, selección paraguaya, 0984-349-188. Así mismo, y bueno, mucha fuerza, Severiano. Vamos a ver la respuesta, y ojalá consigas el apoyo que está buscando en el orden económico y en lo espiritual por esta situación tan difícil. Severiano Cardoso Arevalo, figura emblemática del fútbol paraguayo, necesita la colaboración. 0984-349-188. Un abrazo al aire, Severiano. Muchas gracias, Arturo, y que Dios le bendiga a todos, por favor. Gracias. Severiano Cardoso Arevalo. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Olvídate del calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio de 12.000 BTU en cuota de 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Que está en estado de la salud delicado Isidro Sandoval.
que es la gran figura de Guaraní de la selección paraguaya también. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. 11:39. Ahora el Defensores del Chaco es el estadio bueno. Defensores del Chaco, nuestra fortaleza hace 100 años. Porque nuestro sueño es volver a una Copa del Mundo. Bueno, sponsor oficial del El Albirroja. equipo Libertad campeón del 76. Vamos a buscar. Moncho Rodríguez, el técnico. Campeón del 76. Ahí estaba Severiano Cardoso Arevalo. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Dice, la noche de la consagración jugaron por Libertad Alcides Báez, Juan Espínola, Eduardo Villalba, Ricardo Tabarelli, Braulio Bernal, Arecio Colmán, Carlos Huespe, Eugenio Morel, Emilio Dos Santos, Apolinar Paniagua, Juan Ramón Ocampos. Ingresaron Feliciano Brites, Pedro Nelson Fleitas, director técnico Ramón Rodríguez. Dice 1976. Integrado a la plantilla Campeón Severiano. después de 21 años. Que integrado a la plantilla Severiano Cardoso. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ucibeyala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. ¿Qué, Gustavito? ¿Salimos al aire? Seguimos nosotros, seguimos. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. En el 96 dice que Arevalo Cardoso no estaba todavía en el 76. Y sí, como dice José Solí, pero ya estaba en Libertad. ¿Algún partido habrá jugado? Campeón del 76 con Libertad. ¿Algún partido tuvo que haber jugado? Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuento contigo, Mone. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Otro dato importante, formó parte de aquel equipo del 79 de Campeón. la selección sub-20, exactamente. Metió un gol ante Chile en la fase inicial. Bueno, que sería su 19. Juventudes de América. Y después ante Brasil también hizo un gol en la fase final. Aquel Sí. equipo que tenía, por ejemplo, a Romerito como una de las principales estrellas. Estaba y jugó todos los partidos de aquel sudamericano que clasificó a Japón. El que estuvo acá, estuvo en Montevideo primero, en Paysandú, se hizo cuadrangular en Uruguay y después se jugó con Israel y Australia, un triangular en el Defensor para ir a Japón. Para ir a Japón, sí. Y Paraguay clasificó. La foto alcanzó la clasificación para Severiano Cardoso. Sí, sí, ese mismo, para haber integrado, no digo que haya sido titular, pero eso no viene al caso. Marcó goles, pero marcó goles. Acá lo que Brasil, dice el arquitecto Dragoto, ¿te acordás del número telefónico, por favor? Anotó Jorge. Vamos a reiterar el número, pero 0984. despacio nomás, Darío, por favor. Así damos tiempo a la gente que anote. Es una solidaridad para Severiano Cardoso, integró la plantilla de Libertad. Acá el mensaje es otro. Va por encima, si jugó, cuántos partidos jugó, porque reiteramos, por favor. 0984 349 188. 0984 349 188. Copiaste que te la goto, respondemos un poco. 0984-349-188. Severiano Cardoso. ¿O sea cuántos partidos remitió de Severiano? Muchísimos partidos. 0984-349-188. Necesita la ayuda. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Claro, en el 79 fue Arevalo Cardoso, Juan Ramón Isasi, suplente de la Cabañas, y Ricardo Belinote, el de Rubio Ñu. Y después le marcan la Maradona y lo anulan, el de River, cuyo apellido no me acuerdo. Después vamos a estar con eso. Juegan en el Montevideo. Y Maradona ya venía surgiendo. Y el partido terminó 0-0 con Argentina. Remitimos ese partido. ¿Y sabés quién estaba conmigo en la cabina? Carlos Abdo, el que era presidente de San Lorenzo de Almagro. Él estaba conmigo en la cabina. José, ¿cómo te va?
Arturo, un gusto saludarte y un saludo cordial a toda la audiencia. Pues, bueno, contanos, del empate a lo que viene mañana Cerro en cancha de Nacional. No, el empate creo que hicimos un buen partido, creo que fuimos por mayor parte dominador del encuentro, tuvimos mejores ocasiones y por cosas del fútbol y la jerarquía que tiene Olimpia casi terminamos perdiendo, ¿verdad? Pudimos empatar, gracias a Dios, en la última jugada con una jugada de penal de Chiquito. Y mañana sí, un partido ¿sabes? Contra otro grande que viene bastante bien, que viene jugando con mucha intensidad, con un volumen de juego bueno y bueno, tratar nosotros de cortar este circuito y tratar de seguir sumando. Hasta ahora lo que te deja en la campaña trinidense, lo que va de clausura, José. No, contento Arturo, contento porque la verdad que venimos levantando de nuevo como siempre veníamos hablando. La clausura está un poco irregular para todo el equipo reflejar la tabla. Bueno, nosotros tratar de seguir sumando, tratar de pelear ese cupo en la Copa Libertadores y también seguir sumando el acumulativo para lo que va a ser el año que viene también. José, buenos días, te saluda Germán. Comenzaron el partido un poco distraídos, de hecho en una pelota parada les convierte en gol de cabeza, el equipo reaccionó, yo creo que, como vos recién lo decías, el protagonismo por encima de Olimpia. De hecho, Espino en el primer tiempo fue figura, tapó muchísimas jugadas. Después pasaron a perder los 2-1. Yo creo que al final tuvieron ese premio del empate que en el balance del juego creo que queda bien. Inclusive si tiene que haber ido hecho un ganador, tiene que haber sido trinidense. Se hizo un desgaste físico muy grande y ahora ya mañana tenés contra otro rival grande, como vos recién lo decías, que van a tener que estar muy bien, es en lo físico sobre todo, y fino a la hora de no cometer errores. ¿Cómo está el equipo para mañana? ¿Cómo llega? Buen día, Germán. Gusto saludarte también. Sí, así mismo como decirlo de Olimpia, ¿verdad? Yo creo que esta jugada pelota parada a los 5 minutos, una desconcentración, como estuvimos hablando con los jugadores, que contra equipos así de tanta jerarquía no te puede dar el lujo, pero sí valorar que el equipo no cayó en lo que habíamos planificado, siguió trabajando, siguió intentando. Espínola fue la figura, como decía, el primer tiempo, que tuvimos varias ocasiones para empatamos y también tuvimos para irnos con la ventaja, ¿verdad? Pero bueno, aquí el fútbol en el segundo tiempo, Olimpia creo que en el primero que nos agarra mal parado nos convierte el segundo, ¿verdad? Y ahí sí, por ahí tuvo uno que no estaba más jugado, donde Olimpia podía haber liquidado también el partido, ¿verdad? Pero por cosas del fútbol creo que al final fue justo también el empate nuestro. Y lo de Cerro, sí, es como decir, ¿verdad? Son pocos días que tenemos de trabajo, tratar de trabajar, insistir mucho en lo que es la recuperación y tratar de hacer más teórico con los jugadores para que puedan llegar de la mejor manera y tratar de buscar también el equilibrio según los jugadores, cómo terminaron, cómo están hoy en la tarde entrenamos, vamos a hablar con ellos, a ver cómo se siente, que estamos a 48 horas prácticamente del partido de Olimpia, donde tuvimos un desgaste, donde hizo bastante calor también, y bueno, vamos a ir hablando con ellos a ver cómo están para mañana y tratar de poner lo mejor en cuanto a lo físico, ¿verdad? Y bueno, José, un saludo del aire, que tenemos la actualidad trinidense, lo que fue y lo que viene. Chao, José, gracias. Un abrazo, Arturo. Igualmente a vos. José Arrué, 79 en Paysandú. Paraguay le hace 6-0 a Chile. Y a Chile se le armó un quilombo. Se fueron a desagar las penas y le pidieron un documento, se armó un quilombito, dan el documento y no coincide con el pasaporte. Y ahí fueron sancionados el técnico, el director de las formativas de Chile, varios jugadores separados. Fíjate, en el primer partido en Paysandú tuvimos, hacía 45 grados de calor. Paysandú al frente de mis pagos. Y bueno, le hicimos 6-0 para un gol ese día Severiano. Claro, el mismo que está necesitando. Transmitimos ese partido y al otro día nos enteramos del escándalo que pasó. 6-0 ligó Chile. Se fueron a un lugar a desahogar las penas. Traerse. Y vino la policía después. Un famoso caso en Chile. No echo de menos el triunfo paraguayo ni menoscabo lo que hace Chile. Esa no es mi intención. Lo que estoy diciendo es que se armó una gran revuelta después porque tuvo las consecuencias posteriores a ese partido.
después que Paraguay le haya hecho 6, y en ese año aparece Romerito, que había debutado contra el Luqueño en el campeonato en Paraguay. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula 18 a 21 años, empezá con 50.000 guaraníes, 22 a 25 años 100.000 guaraníes, 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Llámanos al 218-4000, Facebook e Instagram, Caja Mutual. Panal Seguros te trae seguro de vida rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿A Chile fue cuánto se le ganó? Sí, 6-0, fue la primera fecha. No, yo hablo de la primera fecha y ahí se le arma el escándalo a Chile. Ahí el técnico es Pedro García, de apellido igual que el colega Pedro, hablo del querido recordado don Pedrito García. Pedro García el técnico, pero fue todo terrible después porque se comentó mucho lo que fue ese partido. Y después Paraguay va a un cuadrangular en Montevideo. Y ahí es donde el derribe, Maradona ya asomaba, el derribe le marca hombre a hombre, y ahí la anula. Y el partido terminó, para que tengan una idea, 0-0. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su última edición del año. Del 27 al domingo 29 de octubre, descuentos únicos y reales en todos nuestros productos. Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Y terminado ese partido, Paraguay no clasifica, entonces de cuadrangular, y hay un triangular que se jugó en los Defensores, contra Australia y contra Israel, y ahí Paraguay clasifica, Romerito la máxima estrella, y va a jugar en Japón. Y en Japón en el 79, Oviral Aleca, se consagra Diego Armando Maradona. Y en segundo lugar, Julio César Romero, que no llegó. Paraguay perdió el punto penal ante Rusia. Ante la Unión Soviética, era la Unión Soviética en aquel entonces. Paraguay pierde desde el punto penal. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Severiano Cardoso necesita la ayuda. Esto va incluso, 0984 349-188, el teléfono de la esposa de Severiano Cardoso Arévalo. 0984-349-188. Citrón, detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Sí, Víctor. Sí, aquí justo encontré el recorte de diario de aquel partido. El partido fue el 12 de enero de 1979. Y dice el título del diario: el día siguiente Paraguay comenzó arrasando. 2 goles de Romerito, Cardoso, Balinotti y Sassi, y un gol en contra. 6-0 Paraguay arrancó aquella campaña. Jugó en el arco de Liceche, Cabrera, Julián, Caballero, Vera, Jiménez, Miño, Romerito. Que sí, que Vera fue el que le marcó a Maradona después. Dice Jiménez, Miño, Romerito, Cardoso, Isasi y Balinotti. Fue el equipo titular. Y Cabaña no estaba, ¿no jugó? 6-0, no, de entrada por lo menos. No, pero Cabaña integraba, Roberto. Sí, y aquí dice los goles. Empezó con un gol en contra, luego metió Balinotti, Ricardo Balinotti, Julio César Romero en 2 ocasiones, Severiano Cardoso y Juan Isasi, todos para Paraguay, los tantos. Y después ¿sabe cómo era nuestro retorno? Con ese radio aficionado, ese aparato, radio aficionado. Sí. Llevaba un aparato a la cancha y hacía Charles González Paliza Ñandutí Caravana, y él hacía la previa y después tenía, y nuestro retorno no entraba bien, y al final del 79, no es como hoy que, y era tipo radio aficionado el retorno, porque no era Montevideo, eran Paysandú. Y entonces Montevideo iba a hacer otra cosa, pero ese era nuestro famoso retorno, no se escucha, no anda el retorno. ¿Se entendió, viejo? Aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y la Universitaria, hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 30% de descuento. Hoy es Día Universitaria en Punto Farma. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Central y sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Comienza ya a desesperar un poco a la gente a desconectar la heladera y compañía, porque va y viene la luz. Es toda esta zona Asunción. Oyentes que están escribiendo de Lambaré pueden reportar al 0971-108010 donde están teniendo el problema aquí en la zona central, porque va y viene la energía. Ahora de vuelta, en un minuto como 3 veces fue y vino la luz. Algún problema está teniendo la ANDE.
Proba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983459-139 o en provence.com.py. École Oicoite. Y yo le conté a usted la anécdota viral, alegando a un viejo, repite. Y que le dijo Ángel López, nuestro querido camarógrafo de Canal Nueva, a Víctor Hugo Morales cuando le tumbó, qué culpa yo tengo si hago pesa. ¿Sabe la historia? Ya conté yo eso. No, la ¿Vos que hacía pesa. no estabas concentrado entonces? No me recuerdo. ¿Cómo no? Si yo conté. Yo estuve fue? en el arco. Patilana fue el central, Guillermo. ¿Usted arquero? Por supuesto que yo no soy arquero, ni mucho menos. Pero Era puede haber sido aficionado. Ahí no sé. Por basquetbolista, bien. No, Ahí se pero relacionó. yo hablo en serio. Yo fui ¿En basquetbolista. serio? Tengo los registros de basquetbolista y le El agradezco a basquetbolista Dios. se le hace fácil ir al arco. No, nada que ver. Yo discretísimo en los dos. Y saludo a Carlos María Cubetí que dice, vos que fuiste basquetbolista, sabes, me escribió la otra vez. Y Carlos, no, al pedo ya. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Bueno, del partido de ayer del empate. Y feo. Partido feo. Sí, sumado a la cancha. La Más- cancha no ayudó mucho. Sí, muchas ganas de los dos. Había Eso te ganas. iba a decir, Eso más ganas que eso fútbol. rescato Sí. de Guaireña y de Nacional. Muchas ganas, mucho ímpetu, pero en un momento, exagerando un poco lo mío, tenían que agrandarle el arco a los protagonistas y principalmente al Nacional. Siempre pasaba cerca del travesaño, cerca del poste, pasaba cerca pero por allí. Terminó las ganas y al final un puntito que como que del lado de Guaireña se mira mejor, teniendo en cuenta cómo le fue a Resistencia y cómo le fue a Tacuarembó. Si bien ya es el comienzo de una nueva fecha, necesita puntuar Guaireña. Y del lado de Nacional cortó la serie de victorias igual. En un reducto difícil por allí no deja de ser interesante el empate, pero sí, se olvidaron un poco de tener la puntería necesaria para hacer el gol. Muy fea la cancha, niño. Fea. No se Para el mejora. próximo año, la Fea. gobernación Guaireña tienen que ver cómo poder trabajar eso, porque de forma conjunta. La cancha pertenece a la gobernación del Guairá, pero Guaireña, al ser local, tiene que exigir mejor campo. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Bueno, contanos cómo está hoy tu recuperación. Contanos, Lucas Barrio, contanos. Bien, bien. Ahí estamos recuperándonos. Tuve un golpe la otra vez en el gemelo. Ahí me estaba jodiendo un poco, pero vamos bien. Tratando de poder llegar al partido que viene y si no, bueno, será el otro. Pero la verdad que muy contento con el equipo porque realmente estamos viendo un buen momento y bueno, se nos está dando todo lo que no se nos había dado antes y bueno, estar en la situación que estamos hoy quiere decir que uno nunca bajó los brazos y realmente luchamos para estar en esta situación, ¿no? Que lo que querían ganar los partidos lo hacen de manera consecutiva y está bien, trae calma, porque los triunfos no tienen sustitutos, Lucas. Sí, el otro día creo que ganamos un partido clave con Caballeros porque pasamos a 2 rivales en el promedio y también nos ponemos ahí cerca de una Copa Internacional. Creo que nada, tenemos un equipo competitivo nosotros, ustedes lo ven que a pesar de haber perdido varios partidos competíamos siempre y terminábamos perdiendo por la cuenta mínima y realmente no merecíamos muchas veces perder. Pero hoy creo que se va viendo el funcionamiento que estábamos teniendo y al vos tener resultados eso se valora mucho más, así que nada, contento del momento, pero bueno, falta mucho todavía, no hay que relajarse, tenemos un partido muy importante el miércoles contra un rival directo y esperemos tratar de ganarlo para nosotros poder ya estar aspirando a otra cosa, ¿no? Claro, frente a Emiliano Dictor. Así es, Lucas, el partido que se viene a continuación ante Resistencia el día miércoles en cancha de Nacional. Mirando lo que hacen los rivales, Lucas, hoy por ejemplo ni Resistencia ni Tacuarembó están despegando. Si bien es cierto, ustedes dependen de sí mismos para salvar, ¿eso hasta qué punto da también alguna tranquilidad? Mirando ya por ejemplo clasificación a Copa Sudamericana inclusive. No, a ver, a nosotros nos jugamos un partido muy importante el miércoles contra un rival directo, sabemos que si lo superamos ellos tampoco suman, no sumaron el domingo, pero es un partido muy difícil. Después nosotros vamos a mirar el otro lado, que es la Copa Internacional, porque automáticamente al salvarte, que fue el objetivo que nos pusimos cuando empezamos a vivir esta situación, nosotros ya empezamos a pelear una Copa Internacional, así que esperemos que se pueda dar, pero realmente vemos el primer objetivo que es sacar a Luqueño de esa situación y después nos gustaría jugar algo internacional porque
es algo muy lindo que uno ha vivido en otros clubes y la verdad que se disfruta al máximo y representar al club internacionalmente sería muy bueno, ¿no? Lucas, ya decías en la primera respuesta que estás mejor del problema que te alejó del último partido, pero te consulto, ¿realmente vos crees que llegás para el miércoles o sería un poco arriesgado que ya juegues ahora y mejor para el partido del lunes? No, a ver, voy a hacer todo para llegar, realmente uno quiere hacer todo para estar siempre, no es fácil y más cuando, nada, uno es grande y la recuperación es diferente que un joven, pero después si no puedo, espero estar contra Timidense, es un partido en casa con nuestra gente que también es muy importante, y bueno, después también se vienen los partidos con Cerro, Olimpia y Libertad que para nosotros también van a ser muy importantes y no me los quiero perder, así que como decís vos, si estoy al 100 voy a dar el máximo para el equipo y si no esperaré para ayudar al equipo como lo hice en los últimos partidos también, ¿no? Una última, Lucas, porque habíamos hablado aquí a comienzos de año cuando llegabas a Paraguay para jugar por Trinidense y te quiero preguntar, ¿vos ya proyectás seguir tu carrera para el próximo año o es algo que vas a decidir recién a final de temporada? No, a ver, realmente me siento bien, yo tengo contrato con Luque hasta junio del año que viene, el otro día hice mi 7º gol y bueno, no, realmente después de haberme retirado y justo se cortó. Y veo también con el campeonato, ahí haré un balance, veré que cómo estoy, pero realmente que si hablamos de los objetivos para el año que viene, jugar Copa y todo, obviamente me gustaría jugar una Copa que no he jugado nunca en mi carrera, que es la Sudamericana, así que ojalá se me pueda dar, ¿no? Bueno, saludos al aire, un abrazo, Lucas. Gracias por tu tiempo, Lucas. Vale, Arturo, un abrazo grande, saludo a todos ahí. Gracias, Lucas Barrios. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Justo hablábamos recién de que la cancha no es buena y acaban de anunciar que la final de la Copa Paraguay va a ser en Villarrica. Con todo respeto, pero es la peor cancha de fútbol paraguayo. Increíble, ¿verdad? En honor a lo que es una final, no se puede jugar en esa cancha. Espantosa APF. Habiendo tantas canchas, tantos escenarios, pusieron a punto Ciudad del Este, miércoles que ya está 29 bien. de noviembre. Pedro Juan Caballero para comenzar a estirar a la gente allí. La verdad, y ojalá que no llueva, porque si llega a llover eso va a ser un chiquero. A la peor cancha llevaron la final de la Copa Paraguay sin saber quiénes van a jugar, pero una pena. Y no por la gente de Villarrica, que es hermosa, muy bien, pero su campo deja mucho que desear. Deja mucho que desear. No da la cancha. Terrible. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa, 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. No van a tener tiempo tampoco de mejorar, ¿eh? Claro, Y no hay tiempo. un mes y alguito, pero no va a cambiar tanto. Como dicen, Miércoles si 29 llega a llover, llega porque a llover, los técnicos deben saber lo que es un reempastado, reacondicionamiento, lleva su tiempo, exactamente. probar, no es fácil. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la Y confianza. otro detalle importante que confirma esta noticia es que la Copa Paraguay va a terminar antes que el torneo clausura, porque en principio en el calendario estaba 3 de diciembre el final del clausura y el siguiente fin de semana Copa Paraguay, pero se juega el miércoles previo, o sea, oficialmente la temporada en Paraguay va a terminar este año el lunes 4 de diciembre. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Luigi, hola.
porque están trabajando en la cancha y alguien tiene que hacerse responsable. Hoy esa cancha no da. No, ayer se levantaba mucha arena, Se veía. muchos pocitos. Sí, no tenía estaba colores diferentes bien. en algunas partes. Salvo que por un cierto tiempo Guaireña no juegue allí, se cuide, porque no... No, niño, ayer pero no bueno, da. Aparte, niño, viendo Se va a tantas trabajar allí, opciones, cambia. tantas opciones en buen estado, para que ir a jugar una cancha Por eso, que Ciudad tenés del que Este, ver cómo va a estar dentro de un mes. Pedro Juan, Sí. entiendo Copa Paraguay, bueno, quieren llevar al interior, pero tener el interior la- buenas la cancha plazas. tenés. complicada. Ciudad del Este, Sí. Pedro Juan. No, pero acá pues buscan darle a Villarrica el alto honor de que sea la final, Ciudad del Este, puede ser Si Encarnación. APF va... Si así la como hizo el cancha, la trabajo cancha como no Ciudad del está, Este, si la cancha sí. no está, no está. Por eso. El tema que tenemos que consultar con Luis Chiola o con Michel a decirle cómo está la cancha. Y cruzar los dedos que no llueva ese día. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buen día para vos y la audiencia. Y Nuestro la compañero nos está diciendo, Víctor Villalba, que la Copa Paraguay, la final, donde se pelea el título, se juega en Villarrica. Sí, justamente estamos acá en Villarrica trabajando por la cancha. ¿Estás en Villarrica? Estamos, sí, ahora mismo estoy en Villarrica. Y no meternos en tu campo porque vos sos el técnico. La impresión que da que esa cancha hoy no está bien. No, la verdad que le falta mucho. Lastimosamente hoy empezamos los trabajos, acá está lloviendo, llovió hoy a la mañana. Y bueno, estamos esperando que escampe un poquitito para seguir los trabajos. Sí, la verdad que esta la cancha está bastante golpeada. Y bueno, y tenemos un mes para la final, así que trataremos de llegar lo mejor posible. ¿Cuántos partidos le restan a Guaireña de local? Primero para hablar. Y yo tengo entendido que ahora sale afuera, después viene Olimpia, viene Ameliano, y después ya la final de la Copa Paraguay. Es decir, ¿tiene un solo partido contra Olimpia? ¿O dos? No, tiene dos, Arturo, contra Olimpia y contra Ameliano. ¿Cómo va a ser Luis Chiola? Porque esa cancha hoy no, ¿eh? Y te llevará tiempo, vos sos el responsable, tenés que poner a punto que no sea que ante el reacondicionamiento no esté bien terminado. Perdón por la intromisión, mi pregunta es muy franca, muy sincera, no lastimando a la gente guaireña como dice el niño, sino hoy esa cancha no da. Sí, Arturo, la verdad que no te puedo mentir. Cuando yo vine la semana pasada a ver un poco, mi recomendación era ver otra alternativa, pero bueno, creo que no hay esa alternativa. Y estamos un poco jugados al clima, ¿verdad? Necesitamos que el clima también juegue un poco a favor nuestro. Lastimosamente hoy ya empezamos con el pie izquierdo. Empezamos los trabajos y a eso a las 10 de la mañana nos cayó una lluvia torrencial. Ahora venimos a almorzar y bueno, queremos seguir hasta la noche. Todo lo que nos deje el clima que podamos hacer por la cancha lo vamos a hacer, ¿verdad? Mes de lluvia. Sí, y señor Chole, es mes de lluvia. O sea, va bien la lluvia, está complicado por allí para este mes, digo. Yo le digo a Luis Chiola, con el debido respeto a Michel Sánchez, quienes organizan, ¿para qué van a correr el riesgo y está tu propio prestigio, Luis? Sí, mira, un poco, la recomendación era un poquitito cuidar el producto. Mi recomendación fue cuidar un poquitito el producto de la final de la Copa Paraguay, ¿verdad? Buscar otro escenario alternativo. Inclusive yo había hablado de Ciudad del Este, ¿verdad? Que se había quedado bien para el partido de Paraguay y de Perú. Creo que se Perú hubo 2 o 3 partidos nomás ahí, entonces podría hacer una buena plaza para llevar al interior. Pero bueno, creo que ya está eso finiquitado y bueno, y vamos a tratar de que en esto un mes la cancha llegue lo mejor posible. Sí, como Tampoco dice, está algo que no se pueda solucionar, pero sí, dependemos mucho del factor clima. te faltó el clima y vos sabrás el recondicionamiento cuánto tiempo tiene, que no sea que llueva o deje de llover y después venga lo peor, que la cancha no esté. Y vos le dijiste a la Asociación Paraguaya, habla muy bien de vos, para decirle, señores, esto no está todavía. Y si es una cuestión política de darle a Villarrica, que sea sede de Guaireña, es más que una cuestión de un homenaje, un tributo que se le brinda a Villarrica. Pero si las cosas no son, Luis, es un tema muy delicado, muy sensible en los campos. Sí, Arturo, la verdad que, por eso te digo, de parte mía, mi recomendación fue, la primera impresión que me dio a mí. Yo estuve la semana pasada del Partido Nacional, la cancha no se veía bien, mi recomendación fue cambiar, bueno, me dijeron que no, ya estaba
Esto es la final. Bueno, y la idea es recuperar en un mes. Acá anuncia lluvia mañana, anuncia lluvia el viernes de vuelta. Y la verdad que el clima no es muy favorable, ¿verdad? Hoy no anunciaba lluvia, nos cayó una lluvia ahora a las 10 de la mañana, una lluvia torrencial. Y estamos esperando un poco que el campo de juego desagote un poquitito para poder seguir los trabajos. Y bueno, tu sinceridad habla muy bien de vos. Esa cancha no da. Te repito e insistimos, todavía hay tiempo de cambiar y que no digan que después faltó tiempo, que la cancha no estaba, que es tu responsabilidad. Está tu propio prestigio con Luis Chiola, que tenés que defenderlo vos mismo, Luis. Sí, es duro, la verdad. O sea, yo soy sincero, yo había recomendado también llevar de febrero, justamente había hablado con mucho también para ver un poco otra evolución, ¿verdad? Y sí, la verdad que estamos un poco jugados con el tiempo, pero bueno, como siempre, vamos a darle todo lo que podamos darle, todo lo que económicamente se puede hacer en el tiempo que tenemos y trataremos que el campo de juego pase desapercibido. Bueno, pero no hay milagros. Contra la naturaleza no se puede. Contra la naturaleza no le vas a ganar y no hay milagro. Por más esfuerzo, tu capacidad, tu conocimiento. Titón Sacarero te envía un saludo, Luis. Gracias, Arturo. Adiós, gracias. Saludos a Tito. Gracias, muy amable. Sí. No, necesitamos el clima juega un poco a favor, ¿verdad? Esta lluvia viene bien, o sea, esta lluvia que salió ahora vino bien, nos dificulta nuestro trabajo, pero bueno, esperemos que la lluvia que venga esta mañana sea algo no muy fuerte. El viernes también nos vuelve a anunciar lluvia. Y nada, la idea es seguir con el trabajo y el clima un poco a favor de nosotros. Pero deja constancia de lo que vos estás diciendo y está grabado para decir, es como el programa de Santurce, los compañeros que avisan no traicionan, entre comillas. Vos le estás advirtiendo, Luis, que esa cancha hoy no da. Sí, no, la verdad que hoy la cancha está muy mal, está bastante poseada, está con mucha herida de juego, con muchos diferentes tipos de pastos, diferentes colores, y bueno, sí, yo ya le había pasado un informe de previa a ellos y bueno, la decisión está a jugar la final del 29 acá y bueno, vamos a hacer que la cancha, como te digo, pase y un peligro desapercibido. para los jugadores si la cancha no está bien. Sí, siempre, claro, siempre va a ser un peligro siempre es un peligro que un campo de juego no esté bien, ¿verdad? Para la salud del jugador, al espectáculo mismo, ¿verdad? Al fin y al cabo es una final y yo creo que el escenario debería estar acorde, ¿verdad? Así que, bueno, veamos, eso ya es cuestión de la gente de la PF, así que nosotros venimos acá a hacer nuestro trabajo y tratar de que el 29 la cancha... ¿Y cuánto tiempo vos te quedás en Villarrica, Luis? Sí, la verdad que me quedaba hasta el día de coser, pero creo que voy a tener que ir y volver, así que no, me quedo el tiempo que sea necesario, ir terminando los trabajos, volvemos después la semana siguiente y así sucesivamente hasta la final, ¿verdad? Bueno, chao Luis, gracias, tu sinceridad vale muchísimo, tenemos una idea muy válida, vos como especialista en esto de campo y el aporte que nos está brindando a todos nosotros. Gracias Luis, muy amable. Dale Arturo, cuando quieras. Gracias Luis. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresá a la app y aprovechá este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Michel Sancho, la gente de la APF le está diciendo, porque lo han escuchado, ¿para qué arriesgarnos? ¿Para qué estar con el Jesús en la boca y con el debido respeto y rezando que nos llueva? Todo lleva su tiempo, ¿verdad? Totalmente. ¿Para qué arriesgarse? Qué decisión jugada. Ahí está jugada. Porque si el especialista ya te dice que no está sí. bien la cancha, tenés que hacerle caso por algo el que sabe. ¿Para qué te va a arriesgar? Pienso una cosa, pero prefiero ahorrarme porque son tan susceptibles, pero uno dice... Tanta incapacidad, le cambio la palabra porque iba a decir otra cosa. Iba a decir la verdad, tanta inutilidad, o sea, no puede ser tan inútil para que te digan un especialista, decir, en esta cancha no juegues y le vas a esa. O sea, hoy es la peor cancha del fútbol paraguayo, hay lluvia por medio y quiere que haga magia en un mes el especialista. Sí, pasa más por la terquedad. Yo creo que es un terco. Ahí está. Terquedad, más Yo agrego la palabra, yo creo que es una cuestión de tributo a quién. Si iba a ser una persona fino. La cancha no da y no da, así nomás. Y la cuestión es, cuando vos decís una decisión política, saber por qué se dice decisión política, ¿verdad? Cuando es la decisión política, dice no se ajusta a lo que es,
Es una decisión política. En Bristol, solo por hoy, aire split en cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Deja de sufrir el calor. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Y país. si pueden cambiar, ojalá cambien. Es verdad, con el debido respeto de lo que están haciendo el espectáculo, porque la gente de Villarrica, como decimos todo, homenaje Villarrica, pero el mismo villarriqueño, ¿verdad? Sí, saben. Guaideño va a saber que la cancha no da, eso que se ve, no miente. Una imagen por mi palabra, esa cancha hoy no da. Proba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. La cancha del 3 de febrero es lo que mejor va a estar. Sí, y justamente Del interior, yo interior. Empiezo a pensar que hubo un enojo con Ciudad del Este. Algo pasó, por eso Cuando le sacaron la localidad. abruptamente vino hacia acá el partido ante Bolivia y ahora era la sugerencia y el estadio que APF Y Encarnación, invirtió. ¿por qué no? Y entiendo que es para ir cambiando de sede, porque ya fue en Encarnación el Pero año aparte- pasado. aparte- Pero en Ciudad del Este todavía no fue, el estadio está lindo, Pero invirtió aparte, APF. claro, Algo aparte, pasó ahí. aparte, en Ciudad del Este ya terminó el intermedio, o sea, está libre Sí, esa por eso, cancha. está libre. Se gastó mucho dinero para refaccionarla, o sea, está todas las condiciones para que se Algún juegue ahí. enojo hubo, porque si no, Algo no- pasa. no sé Ujú. qué. En el loco, Dito. Sí. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontrarlos en los salones de venta de la cooperativa Shorty o en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas, con la garantía de la cooperativa Shorty. Decíamos que Ganteo Gamarra llega un momento en su mente que algo pasa. No puede poner la pierna como lo pudo. Y no es la primera que hace. Última jugada del partido encima. No, pero mirá que he visto que ya venía con antecedentes. Él algo le pasa de repente. Algo le pasa. No puede poner como pone. Sí, es algo que tiene que corregir. Yo creo que todas las condiciones futbolísticas tiene que son muy buenas, pero le falta un toque de maduración todavía. Hay cosas infantiles. Yo le que pondría hace. responsabilidad, ¿verdad? Claro, responsabilidad, maduración, ser profesional en todo concepto, porque eso es una falta de... No es la forma de tirarse No, para no, pelear no. la pelota. No. O sea, yo hasta entendería impotencia, estabas perdiendo el partido, estabas re caliente, te tirás así, pero estás ganando la Sí, última jugada. 30 segundos y terminaba. Sí, 30 segundos y rechazaba terminaba. esa Olimpia y ganaba. Daniel Campos le vamos a llamar. ¿Te meteré a intermedia? Te meteré Sí. subió a la intermedia, así ¿El es. técnico te meteré quién es? Arturo Villasanti. ¿Y quién es el jugador experimentado? No, son todos mitad ahí, todos jovencitos. No sea Mucho bueno, te préstamo. pregunto bien. Sí, No experimentado. vaya a arriesgarte, algún No, experimentado. experimentado, yo vi el partido, no vi. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo te va? Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Un placer saludarte después de tanto tiempo. Bueno, Michel Sánchez, te decimos la verdad nada más que la verdad. Es muy jugado en Villarrica, hablamos con Ichiola, te habrán sabido, te habrán dicho, recién entrevistamos la entrevista. Esa cancha hoy no da, Michel. Se está trabajando para llegar, Arturo. De hecho, según el programa que tenemos, podemos llegar sin ningún tipo de problema para tener un muy buen escenario para el día 29 y también con los trabajos que se van a hacer en zona de vestuarios, accesos, para poder presentar un muy buen escenario conforme a lo que requiere la Copa Paraguay. Bueno, yo lo que te digo, lo que dijo él, lo que te decimos, nada más que, hasta si querés, en el buen sentido de la palabra, por los respetos que nos tenemos, es como una advertencia que esa cancha hoy no da, y dice que ya te dijeron a vos. ¿Sabes qué pasa, Michel? No es meterse en terreno ajeno, pero ese terreno no da. Escucha. Sí, mira, un poco, la recomendación era un poquitito cuidar el producto. Mi recomendación fue cuidar un poquitito el producto de la final de la Copa Paraguay, ¿verdad? Buscar otro escenario alternativo. Inclusive yo había hablado de Ciudad del Este, ¿verdad? Que se había quedado bien para el partido de Paraguay y Perú. Creo que en febrero hubo 2 o 3 partidos nomás ahí, y entonces podría hacer una buena plaza para llevar al interior. Pero bueno, creo que ya está eso finiquitado y bueno, y vamos a tratar de que en esto un mes la cancha llegue lo mejor posible. ¿Y por qué no van a Ciudad del Este, Michel? El Ciudad del Este no fue tenido en cuenta desde el momento en que tuvimos ese problema en la cuestión eléctrica, todo en el día de la eliminatoria. Es por eso que no se tuvo en cuenta ese escenario por ahora. Se tiene que resolver primero bien, asegurar de que el trabajo que se va a hacer ahí para lo que va a ser la temporada 2024 realmente de esa manera pueda garantizar el desarrollo normal de un escenario
de un partido para horario nocturno. ¿Sabe qué pasa, Miche? Es probable, y vos vas a decir, no quiero hablar de ello, tenés razón, si es una cuestión entre la APF y 3 de febrero, le sacaron la localía, vino para acá, y si hubo insuficiencia de electricidad, que el estadio quedó a oscura, se puede mejorar. Y eso sí, porque ya es la parte más técnica. El tema, Michel Sánchez, no te vayas a equivocar, Michel, porque si llega a llover y algo pasa, esa cancha no da, Michel, te lo hablo con mucha franqueza. Ayer vimos la imagen. Michel, el señor Chiola, el Luis señor Chiola fue categórico, Michel. Siempre es un peligro que un campo de juego no esté bien, ¿verdad? Para la salud del jugador, al espectáculo mismo, ¿verdad? Al fin y al cabo es una final y yo creo que el escenario debería estar acorde, ¿verdad? Así que, bueno, veamos, eso ya es cuestión de la gente de la PF, así que nosotros venimos acá a hacer nuestro trabajo y tratar de que el 29 la cancha... ¿Y cuánto tiempo vos te quedás en Villarrica, Luis? Sí, la verdad que me quedaba hasta el miércoles, pero creo que voy a tener que ir y volver, así que no, me quedo el tiempo que sea necesario, ir terminando los trabajos, volvemos después la semana siguiente y así sucesivamente hasta la final, ¿verdad? Bueno, respetando lo tuyo, Michel, sugerencia, habla bien con Chiola y preguntale sobre el diagnóstico. Disculpame la intromisión, pero por bien del espectáculo y de los jugadores y de la gente, Michel, gracias. Cierto, no, muchas gracias. Adiós, Michel Sánchez. ¿Es cierto? Ahora hay que esperar. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador de Tokio? Pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. A Chiola, que el técnico le dice, no está dada las condiciones. Y sí. Y ¿sabe qué pasa? Es un riesgo. Va a ser un riesgo. Claro. Va a ser un riesgo. ¿Cómo te va, Nicole Diego? Totalmente. Hola, comandante, ¿cómo están? Bien, señor, un saludo. Ocurre que se eligió la cancha, no vamos a repetir mucho esto, pero le decimos a Nicole y a Diego, la final de la Copa Paraguay en Villarrica. Sí. Y escuché, ¿qué fecha es? 29 de noviembre. Le quedan 2 partidos ahí a Guaireña, local. Olimpia y Emeliano. Y hablando con Chiola, Luis Chiola, encargado de las canchas en Paraguay, alto porcentaje para ponerla bien, dice, esa cancha no está en condiciones. Hoy habrán visto lo que es la imagen ayer, a través de Tigo Sport. Entonces, ¿qué pasa? Llueve, niño, hoy llovió, puede llover otra vez, llueve, y eso va a estropear más todavía. No sé si es estropear, va a impedir que continúen los trabajos como se tiene planificado. Hablamos con Michel Sánchez y le hicimos saber, esa cancha hoy, donde se va a jugar la final de la Copa Paraguay, no está en condiciones. Chiola. La cancha está muy mal, está bastante poseada, está con mucha área de juego, con muchos diferentes tipos de pastos, diferentes colores, y bueno, sí, yo ya le había pasado un informe de previa a ellos y bueno, la decisión está a jugar en la final del 29 acá y bueno, vamos a hacer que la cancha, como te digo, y un peligro para los jugadores si la cancha no está bien. Siempre es un peligro que un campo de juego no esté bien, ¿verdad? Para la salud del jugador, al espectáculo mismo, ¿verdad? Al fin y al cabo es una final y yo creo que el escenario debería estar acorde, ¿verdad? Así que, bueno, veamos, eso ya es cuestión de la gente de la PF, así que nosotros venimos acá a hacer nuestro trabajo y tratar de que el 29 la cancha... ¿Y cuánto tiempo vos te quedás en Villarrica, Luis? Y la verdad que me quedaba hasta el miércoles, pero creo que voy a tener que ir y volver, así que no, me quedo el tiempo que sea necesario, ir terminando los trabajos, volvemos después la semana siguiente y así sucesivamente hasta la final, ¿verdad? Es un riesgo que se juega ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Es un riesgo. Trinidense mañana enfrenta a Cerro. A Cerro Porteño, en cancha de Nacional, será el partido a las 18. Y nos decía Norman Rieder que le van a dar 2.000 entradas a Cerro Porteño mañana. ¿Y qué dice José Arrúa? Y José Arrúa valoró el tema de pelear hasta el final y conseguir el empate ante Olimpia. Y se va a dedicar, admitió que también lo puede liquidar a Olimpia. Sí, y se va a dedicar más a lo teórico para recuperar a los jugadores, más que en campo el trabajo de estos días. José Arrúa. Bueno, el empate creo que hicimos un buen partido, creo que fuimos por mayor parte dominador del encuentro, tuvimos mejores ocasiones y por cosas del fútbol y la jerarquía que tiene Olimpia casi terminamos perdiendo, ¿verdad? Pudimos empatar, gracias a Dios, en la última jugada con una jugada de penal de Chiquito. Y mañana sí, un partido otra vez contra otro grande que viene bastante bien, que viene jugando con mucha intensidad, con un volumen de juego bueno y bueno,
tratar nosotros de cortar este circuito y tratar de seguir sumando. Hasta ahora lo que te deja en la campaña trinidense, lo que va de clausura, José. No, contento Arturo, contento porque la verdad que venimos levantando de nuevo como siempre veníamos hablando. La clausura está un poco irregular para todo el equipo, refleja en la tabla. Bueno, nosotros tratar de seguir sumando, tratar de pelear ese cupo en la Copa Libertadores y también seguir sumando el acumulativo para lo que va a ser el año que viene también. Tuvieron ese premio del empate que en el balance del juego creo que queda bien. Inclusive si tiene que haber ido un ganador, tiene que haber sido trinidense. Se hizo un desgaste físico muy grande y ahora ya mañana tenés contra otro rival grande, como vos recién lo decías, que van a tener que estar muy bien, es en lo físico sobre todo, y fino a la hora de no cometer errores. ¿Cómo está el equipo para mañana? ¿Cómo llega? Yo creo que esa jugada pelota parada a los 5 minutos, una desconcentración, como estuvimos hablando con los jugadores, que contra equipos así de tanta jerarquía no te puede dar el lujo, pero sí valorar que el equipo no cayó de lo que habíamos planificado, siguió trabajando, siguió intentando. Espínola fue la figura, como decía, el primer tiempo, que tuvimos varias ocasiones para empatamos y también tuvimos para irnos con la ventaja, ¿verdad? Pero bueno, aquí el fútbol, en el segundo tiempo, Olimpia creo que en el primero que nos agarra mal parado nos convierte en el segundo, ¿verdad? Y ahí sí, por ahí tuvo uno que no estaba más jugado, donde Olimpia podía haber liquidado también el partido, ¿verdad? Pero por cosas del fútbol creo que al final fue justo también el empate nuestro. Y lo de Cerro, sí, es como decir, ¿verdad? Son pocos días que tenemos de trabajo, tratar de trabajar, insistir mucho en lo que es la recuperación y tratar de hacer más teórico con los jugadores para que puedan llegar de la mejor manera y tratar de buscar también el equilibrio según los jugadores, cómo terminaron, cómo están hoy en la tarde entrenamos. Vamos a hablar con ellos, a ver cómo se siente, que estamos a 48 horas prácticamente del partido de Olimpia, donde tuvimos un desgaste, donde hizo bastante calor también, y bueno, vamos a ir hablando con ellos a ver cómo están para mañana y tratar de poner lo mejor en cuanto a lo físico, ¿verdad? Y bueno, vamos con Troadio Duarte, el técnico de General Caballero, esta mañana, hablamos con él en el blog. Preparados ya para lo que va a ser el partido esta tarde, tratar de hacer prevalecer nuestra localía. Sabemos que nos vamos a enfrentar al mejor equipo del torneo que está peleando el título, pero no obstante, nosotros tenemos nuestro objetivo bien trazado, bien definido, que es tratar de sumar y tratar de olvidarnos de una vez por todas del tema del promedio. Ahora estamos con una ventaja ante Resistencia en Tacuarí y queremos ampliar eso. Sabemos que va a ser muy difícil el partido, pero no es imposible. Respetamos al rival, pero vamos a tratar de ganar acá de local. Entendiendo, Troadio, siempre fuiste muy respetuoso el tema del promedio, resultados que favorecen la General Caballero, y bien se sabe que los más comprometidos son Resistencia y Tacuarí de Troadio. Sí, así mismo, don Arturo. Nosotros le sacamos a Tacuarí le sacamos 11 puntos y a Resistencia 10. Son más o menos 4 partidos a falta de 7, ¿verdad? Entonces, creo que es una buena ventaja que lo consiguieron los muchachos, que consiguieron los jugadores, ¿verdad? Entonces, sabemos que quedan 7 finales a partir de hoy, entonces trataremos de sumar y bueno, tranquilizarnos de una vez por todas con el tema del promedio. No está fácil el torneo, nadie regala nada, se juegan puntos muy importantes y nosotros somos conscientes de eso. Ahora, trataremos de hacer prevalecer esa ventaja. ¿Las probabilidades que tienen con el acumulativo y la competencia sudamericana? También, los rivales directos son Ameliano y Luqueño por los puntos más o menos que tenemos, por la distancia de puntos que tenemos entre uno y otro equipo. Sabemos que vamos a enfrentarnos a Ameliano en la fecha 9, creo. Y bueno, trataremos de puntuar, el torneo está muy parejo y bueno, ese es el objetivo, don Arturo, vamos a pelear por eso. Ameliano 46, Luqueño 45, General Caballero 43 acumulativo. Así mismo, don Arturo, son 2 y 3 puntos la ventaja entre un equipo y otro, y trataremos de pelear hasta el final. Quedan 21 puntos en juego y trataremos de sumar los puntos necesarios y bueno, tratar de llegar nuevamente a una copa. Bueno, ¿y cómo está la cancha, el campo para el partido de hoy? Muy bien, don Arturo, muy bien cuidado, muy bien. Nosotros, por cierto, entrenamos muy poco en lo que es el KRN. Tenemos una cancha de entrenamiento muy buena acá en el hotel donde hacemos las prácticas diarias y la cancha está en perfectas condiciones. Bueno, y para ir cerrando, Nicole, Diego,
Lucas Barrios. Ahí estamos recuperándonos, tuve un golpe la otra vez en el gemelo, ahí me estaba jodiendo un poco, pero vamos bien, tratando de poder llegar al partido que viene y si no, bueno, será el otro, pero la verdad que muy contento con el equipo, porque realmente estamos viendo un buen momento y bueno, se nos está dando todo lo que no se nos había dado antes y bueno, estar en la situación que estamos hoy quiere decir que uno nunca bajó los brazos y realmente luchamos para estar en esta situación, ¿no? Que lo que querían ganar los partidos lo hacen de manera consecutiva y está bien, trae calma, porque los triunfos no tienen sustitutos, Lucas. Sí, el otro día creo que ganamos un partido clave con Caballeros porque pasamos a 2 rivales en el promedio y también nos ponemos ahí cerca de una Copa Internacional. Creo que nada, tenemos un equipo competitivo nosotros, ustedes lo ven que a pesar de haber perdido varios partidos competíamos siempre y terminábamos perdiendo por la cuenta mínima y realmente no merecíamos muchas veces perder. Pero hoy creo que se va viviendo el funcionamiento que estábamos teniendo y al vos tener resultados eso se valora mucho más, así que nada, contento del momento, pero bueno, falta mucho todavía, no hay que relajarse, tenemos un partido muy importante el miércoles contra un rival directo y esperemos tratar de ganarlo para nosotros poder ya estar aspirando a otra cosa. Mirando lo que hacen los rivales, Lucas, hoy por ejemplo ni Resistencia ni Tacuary están despegando, si bien es cierto, ustedes dependen de sí mismos para salvar, ¿eso hasta qué punto da también alguna tranquilidad? Mirando ya por ejemplo clasificación a Copa Sudamericana inclusive. No, a ver, a nosotros nos jugamos un partido muy importante el miércoles contra un rival directo, sabemos que si lo superamos ellos tampoco suman, no sumaron el domingo, pero es un partido muy difícil. Después nosotros vamos a mirar el otro lado, que es la Copa Internacional, porque automáticamente al salvarte, que fue el objetivo que nos pusimos cuando empezamos a vivir esta situación, nosotros ya empezamos a pelear una Copa Internacional, así que esperemos que se pueda dar, pero realmente vemos el primer objetivo que es sacar a Luqueño de esa situación y después nos gustaría jugar algo internacional porque es algo muy lindo que uno ha vivido en otros clubes y la verdad que se disfruta al máximo y representar al club internacionalmente sería muy bueno, ¿no? Después si no puedo, espero estar contra la Timidense, es un partido en casa con nuestra gente que también es muy importante y bueno, después también se vienen los partidos con Cerro, Olimpia y Libertad que para nosotros también van a ser muy importantes y no me los quiero perder, así que como decís vos, si estoy al 100 voy a dar el máximo para el equipo y si no esperaré para ayudar al equipo como lo hice en los últimos partidos también. ¿Vos ya proyectás seguir tu carrera para el próximo año o es algo que vas a decidir recién a final de temporada? A ver, realmente me siento bien, yo tengo contrato con Luque hasta junio del año que viene, el otro día hice mi 7º gol y bueno, haré un balance, veré que cómo estoy, pero realmente que si hablamos de los objetivos para el año que viene, jugar Copa y todo, obviamente me gustaría jugar una Copa que no he jugado nunca en mi carrera, que es la Sudamericana, así que ojalá se me pueda dar, ¿no? Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, Diego, y hoy tenemos programación doble, compañeros. Sí. Tenemos General Caballero Mallorquín Libertad y Ameliano Tacuary, son los partidos hoy. Ahora, lo de Libertad es impresionante. Con jerarquía te liquida el partido. Tremendo, sí. Libertad. Sí, incluso en un momento como que da la sensación que juega media máquina. La vez pasada metió el primero, en un ratito el segundo, después ya controló el partido, llegó el tercero. Así juega esta clase de partidos y marca mucha diferencia. Cuando no está lo colectivo, Víctor, aparece lo individual y ahí es fulminante Libertad. ¿No sintió, por ejemplo, la ausencia de Villalba el otro día, Diego? Exacto. Lo de Libertad es cuestión de tiempo, creo. Totalmente. Hay que esperar nomás que termine el torneo, pero no tiene competencia. Mirá este golazo de Tacuara. Un golazo. Tremendo gol. Y ahí te manda la jerarquía. Se da el título. Se da el título para Libertad. Sí. Terrible. 400 goles en su carrera para Oscar Tacuara Cardoso. Sí, vimos la entrega, la plaqueta, lo que fue. Y bueno, vamos a esperar la programación de hoy, fútbol mañana, fútbol el miércoles, y después tenemos el clásico La Lupa domingo a la mañana, clásico La Lupa a la tarde en Para Uno, ¿verdad? Así es, y a las 5 de la tarde en Para Uno. El domingo. Y preocupados nosotros cómo va a estar la cancha en Villarrica, si es que se juega ahí. Sí. Que reflexione la APF, Ojalá y no sí. es mala onda. Sumado a otro detalle, porque nosotros hablamos mucho del campo, pero un miércoles 19:30. ¿No te gusta? Y el hincha, no sé, si llega a la final Guaraní o Libertad, tiene que pedir permiso en su trabajo y hacer un viaje de 2 horas para ir a alentar al equipo que quiere estar en cancha
un miércoles, era para jugar un domingo o un sábado. ¿Fue cuántas veces los partidos de la Copa América, los partidos paraguayos tener los días que se jugaron? La primera final fue miércoles en Pedro Juan. Se repite, después. La segunda fue en el 2021. No, 2019 fue miércoles en la Libertad Guaraní en el Defensores. Sí. Después 2021 fue fin de semana Olimpia Sol en el Defensores. Y el año pasado fue un viernes a la noche en Encarnación. Nacional ante Ameliano. Bueno, estamos cerrando, Nicole, digo, ¿sí? Ok, señor. Gracias, muy amable, muy amable. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotair, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotair, encontralas en Chacomel y todos los distribuidores del país. Y otro detalle que en el posteo que realizamos del partido nos opinan los oyentes que ya fueron a ese estadio. Detrás de las graderías no se ve nada. Es una gradería baja que está casi a 300, a un kilómetro. Y sumado a eso, de los carteles publicitarios no se ve. O sea, la gradería detrás de los arcos está muy lejos para ver el campo y de la cartelería publicitaria no se ve. Y hay otro Yo punto. admito, no fui, pero los que escriben... No se va a poder utilizar el 100% de capacidad porque por el tema estructural que Guaireña todavía no resolvió en algunos lugares, Guaireña puede vender hasta un 50% nomás de las localidades disponibles. O sea, serían 6.000, 7.000 como máximo. Donde se lo mire no está en condiciones para que se juegue la final. No, Iván, ya le estamos avisando en el buen sentido, para no ser grosero. Le estamos avisando, es cierto, eso detrás del arco es muy difícil, la táctica. Todo con la buena intención del respeto a la gente. Nosotros no tenemos mala intención, con la intención de decir cómo se encuentra bien el estadio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bemyflores.com. Regalamos, regala Bemyflores. Vamos a ir al handball. Al campo con las chicas, con los padres. ¿Y por qué no pasan los padres? Las madres. Titón, aquí están Titón, las chicas, los chicos. ¿Quién es la sobrina de Titón? Vos sos la sobrina, querido Titón. Queremos mucho a Titón, particularmente. Estará muy orgulloso de la sobrina de Titón. Señor. Es que yo pierdo la paciencia con facilidad, pues. Bueno. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Las dos señoras, por favor. Gracias, Víctor. Gracias, Jorge. Señoras, por favor. Y el varón puede estar de pie. Claro, por favor, señora. Jorge le dan. La señora. Sí, por favor. Bueno, y vamos a presentarle a las chicas, a la señora primero. Se van a presentar la mamá de Perana. La mamá de... Las jugadoras son Luciana, Fiorella, Sofía y Melissa. Ellos ganaron, Germán, en su 19 de handball. Tengo entendido que ganaron absoluto, porque ganaron los dos torneos. A Olimpia. Apertura y clausura. Clásico. A Inter primero y a Olimpia. Sí. Está bien informado, Germán, te felicito. Él es Germán Cafa, es aquel internacional. La señora Elena Corbalán, madre de Melissa. De Melissa. Y Victoria Aranda, madre de Fiorella. Bueno, los señores son Jorge Olmedo, padre de Fiorella, y Augusto, papá de Luciana. A veces el apunte pues medio, ¿se entendió? Bueno, contanos por qué los padres y el handball en nuestro país. ¿Quién habla primero? ¿Nombre de las madres o de los padres? Don Augusto, Augusto, por favor. Sí. Ahí está el micrófono, Augusto. ¿Por qué el handball? Sí, ¿por qué? ¿Qué sensaciones vienen los padres, el handball, sur, diciendo? Cerca del micrófono, por favor. Y la verdad que es una sensación muy linda poder acompañar a las chicas en este caso, ¿verdad? Realmente es un proceso desde muy temprana edad. Todas son jugadoras desde los 6, 7 años. Este es un proceso que va teniendo sus frutos año a año, porque se juegan la U10, la U12, 14, 16, Junior, en el caso de ella, que vendría a ser juvenil, ¿verdad? Y primera. El acompañamiento es muy importante, es un deporte amateur. Tenemos que agradecer al Club Cerro Porteño, que realmente nos da un apoyo muy grande y valioso en todo este proceso, ya que
El club no solamente tiene fútbol de campo, sino que tiene otras disciplinas deportivas. El sábado salió campeón en futsal. Y bueno, las chicas coronaron un año brillante. En el torneo Apertura jugaron contra Inter la final. Y en el torneo Clausura jugaron contra el tradicional equipo que es Olimpia la final. ¿Por qué las chicas se dedican al handball? ¿Por qué? Y bueno, yo creo que es un gusto de ellas. Eso no, pero obviamente... está bien, pero apasionadas son. Sí. ¿Y quién habla en nombre de la chica? ¿Quién va a hablar en nombre de la chica? Fiorella habla, porque ya estaba hablando el señor, ahora la pasión que le ponen al handball. Cerca del micrófono, por favor. La verdad es que es un deporte con bastante disciplina como todos los deportes y de mucha pasión, mucha pasión, mucha garra. En el apoyo obviamente del técnico, de los preparadores físicos, es todo en conjunto, la verdad. ¿Y las perspectivas internacionales cuáles son de cada uno de ustedes cuando tengan que representar al país en handball? Y la verdad que la mayoría ya estuvimos en selección, creo que todas. No, perdón por preguntar, sí. Nosotros pues somos futboleros. Sí, claro. Entonces hacemos hasta una excepción, sí. Porque somos más del 99% de fútbol. Claro. Por eso preguntamos. Sí, nosotros la verdad que la mayoría somos de selecciones, salimos primer puesto, segundo puesto, ganando el oro, plata. Por ejemplo, el más grande que gané, por ejemplo yo, fui el Panamericano en Cali, que ganamos segundo puesto. ¿Vos sos? Fiorella Olmedo. Fiorella Olmedo. Sí, que fue en 2021, que nos fuimos a un Panamericano y salimos segundo puesto. Justamente con nuestro mismo entrenador, Neri Rubén Vera, que es nuestro entrenador en Cerro. Bueno, y la señora Elena Corbalán, madre de Melissa. Sí. Habla, señora. Lo que es tu hija y todo. Ahí está cerca el micrófono. Sentate y habla. Bueno, mi hija inició desde los 7 años. Empezó en el colegio y después ya fuimos al Club Cerro Porteño. ¿Por qué fueron a Cerro? Y en realidad somos de familias cerristas, el papá, familia cerrista, ¿verdad? Y nos unimos entre unas cuantas madres y le llevamos a nuestros hijos, a nuestras hijas al club. Y está ella desde los 8 años en el Club Cerro Porteño. También, ¿y va a la cancha de fútbol? Va de vez en cuando también. ¿Por qué de vez en cuando? Y la verdad que el handball le acapara todo su tiempo. Es justificativo. Sí. Está bien. Entrenamiento de lunes a viernes, está muy bien. Los torneos. Bueno, y la señora Elena. Soy yo. Ella es Elena. Sí, le confundí. Y vos sos Victoria Aranda, contanos, Victoria. Sí. En mi caso, por ejemplo, Fiorella, a los 11 años, sí, ella empezó en San Lorenzo. En el club, ahí en San Lorenzo estaba. Ella sí, Fiorella. Viene el delegado de Cerro, en 2 oportunidades le llega a ver y le gusta. Y el sueño de Fío siempre fue llegar a Cerro. Y yo como cerrista fanática, obviamente que quería. Cuando llegamos ahí, cambió totalmente, porque Cerro Porteño en handball, o sea, en todos lados, es otra cosa, es otra la pasión. Porque nosotros, te comento, desde la sub-10 que entramos ahí, es de lunes a sábado, nosotros estamos en el club. ¿La más Cerro? Amar es poco. Antes de nacer creo que yo ya amé los cerros. Está bien, sí. Está bien. Es pasión, y eso se transmite en familia, señora. Se transmite, sí. Nosotros trabajamos con el grupo de padres, la señora Elena, el señor Augusto, Jorge Olmedo. Nosotros estamos. Augusto no habló. Vos hablas, vos sos Jorge. Sí. ¿Y por qué Jorge no habla? Porque si habla ya no se calla. ¿Qué se entiende? ¿De bueno? Sí. Y a mí particularmente, yo soy con la señora Elena, somos la delegada de Junior. Y estoy también como coordinadora en el Club Cerro Porteño para todo lo que sea gestiones. Todo lo que sea gestiones nosotros hacemos. Y gracias a Dios hasta hoy en día nos va súper bien, porque hay un equipo maravilloso. Y bueno, señoras, señoritas, a los papás, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Les repito, y saben que esto es 99,9 fútbol a lo grande, pero es un placer tenerles a todos ustedes, a las chicas, a los que hacen el deporte, a las proyecciones y sueños que van teniendo cada una en el orden local e internacional, porque representar a un país es lo más hermoso. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Así, representar a un país, sentir la patria en cualquier actividad deportiva es diferente. A las mamás y a los papás, muchísimas gracias por la presencia. Campeones handball. Así que nada, te queríamos también entregar una remera y un short del equipo de Cerro. ¿Te puedo pedir un favor? No rechazo el regalo. Okay. No lo tomes así porque es de mala gente rechazar.
Lo que queremos es que Cerro homenajee a la audiencia. ¿Se puede? Claro que sí. Déjame que dedico yo el programa. Esto es el colmo. Decí otra vez lo que nos regala, por favor. Les regalamos una remera de entrenamiento y un short de entrenamiento. Vamos a regalar a la audiencia a gusto, Jorge, sí, a los papás, a la señora también, a la chica mucha felicidad, y la retribución a la gente de Cerro es justamente el sorteo que lo vamos a hacer a la gente de Cerro y la gente que va a participar. Campeona en el handball sub-19. ¿Repetís tu nombre, por favor? Yo soy Luciana Sánchez. Luciana. Fiorella Almedo. Melissa Parra y Sofía Vera. Muchísimas gracias a las madres y a los padres. Muchísimas gracias por el presente. Gracias. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hoy 2 partidos. General Caballero en Mallorquín ante Libertad a las 18. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024 con Supra 95 por un año o combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes en combustible Copetrol tenés un cupón. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos. El arquitecto de Lagoto dice, tema Severiano, ya hice llegar al presidente y a otros del club ya en campaña esa. Al arquitecto de Lagoto. Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿La camiseta de Cerro Entrenamiento? Digo, sí, ¿no? el yo voy a Jory, poner camiseta de Cerro, ¿verdad? ¿Está bien así? Sí. Y para regalar a la audiencia. ¿Eh? Sí. De entrenamiento. Sí. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Dobla nomás bien, Francisco López, vos que sos chef. Sí, señor. Como sos chef, dobla bien, porque vos sos chef. Como sos chef, dobla bien, ahí dobla bien, no vaya a un quilombo, no vaya a ser Arturo Rubín desordenado. Y no vaya a ser un Arturo cualquiera, va a hacer todo un quilombo. Y pone bien nomás. Y poner dentro ahí con el niño vamos a sortear. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Bien, tranquilo. ¿Qué dice que Libertad puede ser campeón cuántas fechas antes? Y tres fechas antes. antes. Fecha 19 para mí sale campeón Libertad, igual que en el Apertura, que también lo había ganado a esa altura. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre, CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. ¿Por qué marca la Libertad esa diferencia con Cerro y con Olimpia y Guaraní? Por el nivel de titulares individual, y suplentes. Sí, para mí pasa mucho por la jerarquía y individual. Yo creo que pasa primero por el ordenamiento que hay desde el club hacia abajo, que hicieron un proceso, marcaron una línea de trabajo. Se adaptaron a las circunstancias del club, los entrenadores con los jugadores, potenciaron sus jugadores de la casa y jerarquizaron más todavía a los jugadores que tenían con trayectoria, y hoy se ven los resultados. Pero eso tiene Guaraní también, por ejemplo. No digo Cerro porque pasó por muchos cambios de técnico de Olimpia. Y Guaraní, pero, que tuvo un mes a Pompío Luchó, ahora está ordenado Guaraní. Pero ahora. El orden de Libertad es indiscutido acá, no hay el orden. Otro equipo hoy no tiene el orden que tiene Libertad, para mí. No, totalmente. Sí, y parte de lo económico inclusive. También. Sí. Desde la tranquilidad económica del jugador a partir de allí para el trabajo general. Como bien decías, parte desde la presidencia. A partir de allí está todo bien ordenadito.
no hay ningún inconveniente, cuando se escucha que vas a tener demanda aquí, demanda allá, y eso quieras o no te saca fuerzas. No es que lo esculpo a Cerro, a Olimpia y compañía, pero están en otras cosas, tienen como que la mente dispersa también su directiva en ir viendo esto, aquello, igual no le saca culpa, porque sabemos que son Cerro y Olimpia, porque aquí sí, con el respeto de Libertad, yo pongo a la mesa lo opuesto. ¿Qué está pasando con Olimpia y qué está pasando con Cerro? Principalmente estos equipos que tienen esa exigencia fuera de cualquier problema y todo lo que significa allí. La diferencia está en que Libertad ganó en los últimos años mucho más que el resto. Sí. Es más, anteriormente era solo apertura, ahora está haciendo apertura y clausura. No es casualidad. No es casualidad. Es causalidad. ¿Sabes qué me doy cuenta? Yendo a lo futbolístico, lo físico. Impecable Libertad en lo físico. Olimpia era un hospital hace un mes, 15 días. Cerro también tuvo sus lesionados. Guaraní también tuvo Libertad no se le cae uno. Y el que se le cae, si de repente se le cae, el que entra en el mismo nivel o el mismo tenor del que salió. Y el que se le cae ya es por una gravedad de lesión. Claro, no por lesión así de uno, o sea, son 6 meses. Pero vamos a un caso. Roque Santa Cruz juega lo que él puede jugar. Sí. Y eso lo entiende el técnico. Hoy Galeano lo entendía Garnero, sus compañeros y la propia hinchada. Roque juega lo que tiene que jugar. Y no tira para atrás el grupo. Está feliz, tira para adelante, que eso es importante. Poco tiempo con el respaldo que tiene. Lo que tiene que jugar. Otro teniéndole en el banco a Roque. Sí. Y le mira a Roque Yendera, sobre todo que pone. No, yo creo que hasta eso, como dice Germán, se entiende. Claro. Porque es una combinación de cosas. Sí. Y criterios se llama. Si yo voy a jugar y hasta cambio, sale Tacuara, entra Roque. Son cambios salió anunciados. Tito lesionado, decíamos, ¿cómo se va a comportar el equipo? Entró Vareiro, otro bien. Así es. Sí. Le vendieron a Diego Gómez, ¿cómo lo reemplazaron? Lo vendieron a Enzo González, lo reemplazaron. Lucas Sanabria lo que está jugando. Terrible. Y esto es producto del resultado de trabajo de años. Claro. Porque en los años anteriormente, ¿qué pasaba mucho con Libertad? Cedía a sus jugadores. Ahora están necesitando, porque ahí está la política de comenzar a jugar con los de la casa. Los que entran de la casa están rindiendo. Pero ese es un ejemplo en la cual se dio Libertad sin querer queriendo. Porque si ellos decían en Libertad que se queden nomás. Libertad cuando bajó presupuesto, que lo dijo Goditore, y dijo, el arquero Martín Silva tiene la propuesta, depende de él. Si acepta nuestras condiciones, se queda. O si no, se va. Lo dijo al aire. La necesidad económica hizo que Libertad sea más austero, entre comillas, porque los jugadores deben ganar muy bien, y no traer jugadores de afuera. Y la adaptación del entrenador en ese momento, Garnero, porque tranquilamente puede haber dicho, no me traen el plantel que yo quiero, me voy. El tipo se quedó. Jugó con los jugadores en la casa, lo sacó campeón y ahora lo dejó a puertas de otro campeonato. Y tiene más jugadores para el futuro. Tal cual. Que perdió el puesto justamente es Pires. Pires perdió el puesto con Iván, con Super Ramírez. Ahora va a jugar, hoy repite Iván Super Ramírez. El único que de repente, pero creo que no tiene que ver con un bajón futbolístico, sino por un gusto del entrenador Ariel. Porque Garnero lo mantenía. Quiere un lateral más con más llegada, con más profundidad, con buena pegada, más ofensivo me parece lo de Iván Super. Y otra cosa, pudo haber esperado Gómez en transferencia y se fueron. Y se fue, Enzo González se fue. Libertad sabe el tema económico. No es que va a decir, vamos a transferir después. El caso de Enciso fue especial porque el propio representante Aldave sabía que se iba. Faltó acordar algo en la primera vez y ya se fue. Y después se pero con Enzo, que se fuera, la misma cosa con Gómez y transfieren. Y hay un buen dinerillo, como diría Menchi. Y eso sirve para autoabastecerse. Porque, ¿qué pasa? Son recursos genuinos. Le formamos un juego y después lo vende. Le formamos un juego y después lo vende. Y ahí tenés la plata. Y yo creo que se va a mantener. Y está Juan Pablo Pompido en línea. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien. ¿Incidió la cancha ayer? Sí, realmente sí, fue un partido muy trabado, donde no tuvo fluidez, mucho calor, la verdad que el árbitro tuvo que parar 2 veces en el primer tiempo y me dijo que hasta pensó en parar 3, y bueno, salió un partido por ahí no como el que esperábamos, a pesar de que tuvimos algunas situaciones claras, pero bueno, es un punto que sirve para seguir sumando con el arco en cero y seguir apuntando al objetivo. Por las diversas situaciones que bien comentabas, Juan Pablo, el tema de la temperatura, el campo, por allí las ganas, eso sí, no le saco porque los dos demostraron las ganas de querer jugar, anotar dentro de las complicaciones propias
por allí se terminaron bloqueando. Hubo momentos también fuera del momento de hidratación de muchos cortes, aquellos golpes de cabeza, alguna lesión, pisotón. Se fue cortando también el desarrollo del partido para no hacer por allí un trámite normal, si se puede decir así. Sí, la verdad que sí. A mí no me gusta usar de excusa factores climáticos y demás, pero se hizo un partido lento. El primer tiempo, más que nada, costó mucho. La verdad que hoy hablábamos con el cuerpo técnico y nunca había tenido un partido de tanto clima, tanto calor y que esté tan pesado entre la cancha y el calor. La verdad se hizo un primer tiempo muy chato para los dos. Si bien hubo situaciones, creo que tuvimos bastante situaciones claras, algunas de pelota parada, otras de jugada. Me parece que el punto es lo que mejor le quedaba al partido. Juan Pablo, cuando tomaste recuerdo una conferencia de prensa tuya, cuando tomaste el mando, y decías, son los jugadores los que tienen que entender el momento de lo anímico, tenemos que levantar esto porque venía golpeado Nacional. ¿Cómo lograste eso? ¿Fue mucho de charla anímica, de tocar un poco el tema emotivo, aparte del trabajo que te costó 1 o 2 partidos agarrar y después ya empezó a caminar la cosa? Sí, uno en el día a día trabaja mucho desde lo físico, desde lo táctico y también desde lo anímico. Creo que sabíamos que estaba en un grupo, que llegábamos a un club que estaba con un buen grupo de jugadores, con un buen plantel y ellos se tenían que dar cuenta lo que podían dar. Obviamente que se trabaja, no hay algo específico como para decirte se trabajó acá, se trabaja en todo y después cuando los resultados empiezan a llegar todo empieza a fluir de mejor manera y obviamente que la confianza crece y eso hace que los jugadores tomen mejores decisiones dentro del campo de juego de cuando nuestros resultados no acompañan. Así que fue mucho de ellos. Nosotros, como le digo siempre, acompañamos, damos directrices, tratamos de guiarlos por el camino que creemos que es el correcto, pero después los que tienen que ejecutar y los que tienen que estar bien y los que tienen que darse cuenta de que son los protagonistas de este juego son ellos y creo que ellos se hicieron cargo de la situación y bueno, y hoy estamos en una mejor manera, pero no nos conformamos. Ayer, más allá de que creo que el punto terminó siendo justo, el vestuario había una sensación de enojo porque no habíamos podido ganar y eso está bueno también, encontrarte con un plantel que a pesar de un empate en una cancha difícil de visitante, en un día muy difícil para jugar, se enoje por no haber podido ganar. Eso es lo que pretendemos de los jugadores, de que siempre quieran más. Me da la sensación de que no tenés problema con el tema sub-18, Thiago Caballero está respondiendo bien. Sí, Thiago está respondiendo bien, más allá de la obligación de los minutos, creo que él se está ganando el tiempo en campo y bueno, ojalá lo podamos seguir ayudando en el crecimiento. No hay que olvidarse que son chicos de 17, 18 años que todavía están en un proceso de formación y que les toca jugar en primera y tenemos que tenerle paciencia y más que paciencia, acompañarlos mucho en el crecimiento y darles el tiempo también para que se terminen de formar porque se están formando. Ayer el chico de Guaireña tenía 16 y Thiago 18 y ojalá tengamos toda la paciencia para esperarlo y que sean grandes jugadores a futuro. Y bueno, Juan Pablo, un saludo desde el aire, muchísimas gracias por este tiempo, se viene Ameliano el sábado. Chao Juan Pablo, gracias. Abrazo grande Arturo y a la mesa. Igualmente, Juan Pablo Pumpido, técnico de Nacional. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Acá el partido hoy a el segundo? 8:30. 20:30. ¿Para qué me impresiona? Ya vení para mete presión. 20:30. Ya el micrófono se va igual. Se va a ir a la cancha ahora. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. También el porcentaje y después tenemos que seguir hablando del campeonato. Está terminando ya el torneo. Sí. Está entrando en su etapa. ¿Cuántas fechas faltan? 7 fechas. Después de esta 6. Quedan 6. Sí, después de esta. Después de esta quedan 7 estamos fechas. En pleno desarrollo. 21 puntos de de juego. Por ejemplo, Nacional y Guaireña tienen 6 partidos nomás ya, el resto 7. Por eso digo, se completa ahora. Así es. Parece cantado lo de Y está contento, está muy contento. ¿Qué quiere decir? Parece cantado lo de Tacuarembó. ¿Qué quiere decir eso? Y que está sentenciado.
Que me disculpe. ¿Por qué te vas a pedir si los números no pero mienten? ella A sí, mí o sea, Resistencia también el sábado me dio esa esa sensación. Que Porque eso, vacan venía los dos. jugando mejor Sí. y el sábado no. Habría que ver esta serie de combo de partidos ahora cómo quedan parados los dos. Va a ser clave entre esta semana y el fin de Pero semana. la cómo imagen le que va a los dos, dejó, pero se... coincido con Víctor, la imagen que dejó Resistencia fue muy triste, pobre, muy sí. blando. No Que venía jugando así, sí. por eso a mí me sorprendió para mal. Y hasta el arquero, por ejemplo, Sí. regaló 2 goles, la defensa. No, uno regaló. Uno regaló. El sí. primero. Y Jan regaló el regaló. descuento. ¿Sabe cuántos partidos le salvó No, Toquero eso Ruan? sí, totalmente. No, indiscutible. Si saca el balance de Ruan, tiene mucho más a favor que sus errores. Y Por ya eso, estaba. por eso hablamos de la imagen de bajón que dio Resistencia, porque hasta el arquero, que no Había suele fallar. mostrado otra cara en esta clausura Exacto. de buenos Yo partidos sí. y ahora como que bajó. ¿Qué necesidad tuvo Jan de hacer lo que ¿No hizo? salía jugando? No, pero quiso tirar un lujo ahí en una zona donde ya estaba apretado. pisadita Una metió ahí, pisadita. sí. quiso. Lo que pasa es que lo escuchó a Gustavito que dijo, qué bien que juega con los pies, ¿se acuerdan el Mallorquín? Sí. Y se quedó con eso. No para nada será. No, sí, 3-1 ya era. Porque si eso hacen Copa Libertadores o hacen un 1-0. Pero vieron el detalle, ¿no? Cometió el error y ningún compañero lo mandó al frente. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria sea descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción, Cantabria S.A. 12.59. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los ¿Qué le Andes. falta? ¿Qué le preocupa a los muchachos de la mesa? Y más preocupado está Carlos Escalde, que no puede ni dormir. ¿Cómo te va, Carlos? Hola Arturo, buenas tardes, ¿todo bien? No, ¿qué le pasa a Resistencia? La pregunta, Carlos. Y entramos en una nebulosa, no podemos conseguir victorias. Estamos pasando un momento de una racha negativa que queríamos evitar, pero que nos toca atravesar. Tenemos que afrontarlo y tratar de salir de esto lo antes posible. Carlos, el sábado te hacían la consulta y vos también admitías que lo que pasa en lo exterior, por así decirlo, también puede llegar a afectar. Me refiero a lo económico, a situaciones que cambiaron con respecto a otros momentos de Resistencia. ¿Puede ser también una explicación de lo que pasó en el último par de partidos, por sobre todo? No, yo soy un convencido de que todo influye, ¿verdad? Ahora tratamos de no hacerlo consciente siempre eso. Sabemos también la situación que están atravesando ahí arriba. Dentro de todo, el salario van a cumplir en estos días y lo demás depende exclusivamente del trabajo interno, ¿verdad? Algunos rendimientos que tenemos que volver a levantar, algunos jugadores que tienen que potenciarse de vuelta. Hay que, como yo dije, vamos a entrar en una etapa donde la presión va a ser el doble, el triple. Estamos entrando en esa etapa donde el juego mental fundamental es muy fuerte, donde tenemos que sacar pecho a la situación. No nos ha tocado todavía poder salir ni una vez de esa zona roja, entonces tenemos que estar firmes. Dolió perder, como perdimos estos últimos 2 partidos, pero sabemos también que tenemos una finalísima el día miércoles, que tenemos que sacar esos 3 puntos como de lugar. Principalmente ante la situación del propio luqueño, que sin Mirán comienza a levantar también futbolísticamente, Carlos. Sí, así como nos pasó a nosotros y pasó a otro equipo, ¿verdad? Están en alza. Y también cualquier derrota en esta etapa puede golpear y vamos a tratar de nosotros estar fuertes, llegar de la mejor manera, armar el mejor onceno, el mejor equipo para poder afrontar ese partido más que clave. Y bueno, Carlos, seguiremos charlando, como se dice, con un mente mucha fuerza. Son momentos muy difíciles, especialmente en lo emotivo, porque es donde más afecta. Chao, Carlos, gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Arturo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Carlos Recalde, técnico de Resistencia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Recupera el acetombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperalpy. Recupera el acetombre de venta libre en farmacias calidad FAPASA. Después llamo, niño, de la handball, de la chica. Sí, ¿En qué vamos a momento? ver, ok. Y en Twitter pues ya está, la foto. No, por más las marcas o... No, así no me pone. Eh, Así no se puede poner. O si no querés, no ponga, no hay problema. por las marcas principalmente. A todo ponerle Bistoni y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni tecnología en lubricación. 13-3. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Muchísimas gracias a las mamás, a los papás, las chicas de Cerro Handball campeonas. Sí. Sub-19. Y tenemos la camiseta y el sol, ¿verdad? Sí. Que vamos a regalar. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Quién el porcentaje? Francisco López extendió su ventaja este fin de semana. Esa es Libertad, ya está ahí. Ya tenemos... No. Tenemos los dos campeones. ¿Cuánto tiene? Los dos campeones tenemos. Y llegó a 43 puntos. Segundo lugar. Segundo, Víctor Villalba, 37. Tercero. Jorge Sosa, 34. Y último. Germán Cafa, 31. Cómodo, ahí tranquilo. Está para el descenso, Cómodo. hermano. Cómodo. Ya tenemos los dos campeones, Arturo. Pancho ahí y Víctor con Libertad. Sí, Vea cómo sonríe, vea cómo sonríe. Uno es el que va a invitar al asado, el otro... No, entre los dos. En mi caso no. De las horas, Víctor. Cargan Energy más de... Para ser Ricardo F. No, Durísimo. por el lugar debe ser, el asiento. Parece contagioso, que transforma. ¿Vos no querés invitar a los muchachos? No, nada, cero. Y llevar la guita y Chauchescu. Así es. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Tenemos 4. Comiendo Ariel, cómo toma agua Ricardo, Sí. con el respeto que se merece. Después tenemos Víctor cuando viene el perro y le quiere morder. Sí. Y Jorge Gallito Casal. de Jorge Casal. El tomar agua, eso no lo sé. Ponele por Ricardo F. Gustavito cuando estaba acá con la señorita, Denise. señora Denise y con Javier Panza. Sí, Sí. exactamente. Y él toma agua, pues tomar agua. Escucha bien lo de Ricardo F. y cómo él le dice a la señora Denise con la probabilidad simpatía de Ricardo. Cuando tenga Gustavito vamos a escuchar. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Se puede, ¿cómo quiero decir lo que se... ¿Cómo quiero Pone otra vez, por favor, pone otra vez. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Se puede ser piotán. No sé, el pensamiento de usted dice todo, ¿verdad? Se puede ser tan. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los You Are, ama como vos. Bueno, vamos a ir a... Yo creo que este de Ricardo le gana al de Jorge Casal, al de Víctor y al de Otija. Pero hay una diferencia, es Ricardo Argel. Los otros son simpáticos. ¿Quiénes son simpáticos? Y a mí me parece muy simpático el de Ariel, por ejemplo, comiendo chipa. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambio. Y Jorge Casal de Gallito. El centro, pelota al área, está afuera. Y el perro que le iba a mover a Víctor Villar. Aquí veo la familia, hasta el perro vino para la albirroja. Yo no me muera el perro. Un pobre perro. ¿Vos sabés que me mostraron la foto del perro? Un caniche era que... Capaz, pobrecito, Un chihuahua. mamá, bebé. Y le preguntaron cuántos meses tenía, 1 mes y medio. Él huyó, dejó todo. Enojado. Aquí veo la familia, hasta el perro vino para la albirroja. Yo no me muera el perro. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro, ni en redes sociales. San Justo Hierros. Igual que Ricardo cuando pensó que el señor estaba con el Chago. Él no puede tratarle a un señor, porque fue el gol de la media cancha que le hacen a Rodolfo Rodríguez, Deportivo Táchira, Cerro Porteño. Pero fue un bombazo al ángulo y le culpó al arquero Ricardo. Y ese señor llamó y participó y le dijo a Ricardo. Comandante.
Qué fácil es abrir la boca y hablar. Le desafío tema de fútbol mundial, me llamo Daniel Ruiz, a Ricardo. ¿Quién va a atajar ese gol de anoche? Eso fue un golazo. Qué fácil es a Ricardo abrir la boca y hablar. Ricardo, felicidad. Disculpe, gracias, comandante. Primero, cuando esté sobrio vamos a hablar. No, eso no. Y segundo me dice, cuando, qué fácil es abrir la boca, voy a tratar de hablar con la boca cerrada. No puedo. No puede ser, señor Tan. ¿Se entendió? Digan conmigo lo que yo no quiero decir. No se puede ser tan... Eso mismo. No, acá tengo la llave de la iglesia para Ricardo. ¿Por qué? Bueno, acá tengo la llave. No, y quiere que le haga una misa. Lo llevará a tu hermana, Tira. Hola. Ricardo, toma ya tu medicamento ahora. Decirle a tu hermana que me dé, hermano. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es Helado Razo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Kubitschek o llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene, Seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguro Chaco. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. ¿Qué porcentaje de partido tenemos hoy? General Caballero, Libertad. Pregunto, ¿no debería ya de pronosticar primero yo? Claro, por ir puntero. En las últimas 3 fechas. Ok. Salvo que cambie el reglamento, que todavía no cambió. El día que ustedes cambien el reglamento, avísenme. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Sí, eso que pregunté nomás ahí 3 últimas fechas. Buen gesto de mi parte, podía hacerme el boludo. Pero eso es soberbia. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Le dice sobrando usted, dándole changüí. Sí, cancherito, medio cancherito, claro. ¿no? Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Vamos con General Caballero, Libertad. $40-60. Víctor. 40-60. Germán. 40-60. Francisco López. 40-60. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. 1311. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Marito Ortega actual 25 a cambio. Y paga tu reemplazante y te va ahí. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Acá la movida Palito Ortega si nos permite la dirección. Ayer cuando le hacen la entrevista el hijo del periodista que está, paisano que está en Israel, le dice Palito Ortega al tema. Y no es reproche porque los viejos nomás sabemos muchas cosas. Ese tema Me Permite, hizo con Leo Dan. Fue la única canción y era muy competidor, eran muy rivales. Palito Ortega grababa en el sello Rezadito y Leo Dan en el sello Columbia, CBC. Cuando hacen el tema, solamente canta Palito y el tema se llama Me Permite, Señorita. A vos te hablo, Gustavo, ¿no tenés el tema? Bueno, listo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo y renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contactar al
021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Hay una situación que está dando en área metropolitana y varios sectores sin luz, Arturo. Ya dijo el y niño, hay un comunicado de la la ANDE, ANDE, sí. justamente. Sí, Pero ya había dicho el niño. Sí. terrible. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. Aire Austec, 12.000 BTU, cuota 252.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. No tenés, me permite. Decir nomás no tengo y va a buscar Víctor. Pero, y le dice en la entrevista, con Leodan le hace mención 2 veces a Leodan. Son de la misma generación. Palito Ortega tiene 82 años. Y viene, era muy adversario, y viene Evangelina Salazar, y después viene India, la hija. ¿Qué? ¿Qué le pone, pues? No se entiende ni medio. Que ningún dolor arruine tus días. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con... Severiano Cardoso, me dice el arquitecto de Bragoto. Necesita. En Shell, por carga de 50.000 guaraníes, participaste del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Pone Diego Asado ahí, si vas a que la gente no quiere saber nada de lo que yo digo. 0971-10-8010. Ni le interesa lo de Palito Ortega. ¿Qué número tenemos en nuestro WhatsApp? 0971-10-8010. Y si algún viejo quiere cantar, háganlo con gusto. Olvídate del calor en Universo Electrodoméstico por este mes. Aire Split Tokio de 12.000 BTU en cuota 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Pronóstico, porcentaje de Ameliano Tacuarel. ¿Y quién hace este partido hoy? Relata Jorge Casal, comenta Jorge el Niño. ¿Qué partido es? Ameliano Tacuarel. Hoy le va a hacer callar a ustedes la boca. Tacuarel, a vos. Porcentaje. No es contra Ameliano porque yo soy simpatizante de Ameliano. Yo soy simpatizante de Ameliano. Saben públicamente. Francisco López. 7 partidos después. 60-40. ¿Quién gana? Ameliano. ¿A qué Tacuarel? Víctor. 60-40. ¿Quién gana? Ameliano. Pero la manera en cómo No, es que yo pensé Ameliano y pensé que Pancho iba a dar otro resultado. Bueno, vos lo haces la contra. Pero Ameliano, 60-40. Germán. 50-50. Empate. Y vos, niño, 50-50. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu puliría o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Tenés ya, Palito? ¿Qué tal, comandante? Ariel Artea, el papá del burrito, Ariel Artea, el bolita. De Manuel, el del cantante Manuel se llama, ¿verdad? Manuel Ortega. Manuel. Con Bueno, tu banca digital, puedes activar tu cuenta al instante y disfrutar de todos los beneficios. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Fíjate si el primer grupo de Manuel no se llamó Los Muñecos. Hicimos un día hablar y había que pasar por 4... Bueno, después. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, UCB Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique La Marea, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543, Wilmar SRL. Nadie sabe el verdadero nombre. ¿De quién o Caracota lo que nadie sabe el verdadero nombre? ¿De quién? Palito. De Palito. Ramón Ortega, ¿cómo no se vaya? No se va a saber, gobernador de Tucumán. Exacto. Me estoy poniendo nervioso al pedo. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro parece a... Ayer estaba contando que el primer instrumento que tocó fue la batería. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuento contigo Money. Y en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Gobernador, senador. Fue gobernador de Tucumán. Fue gobernador de Tucumán y no sé si senador. Pero fue gobernador. Sí, gobernador, sí.
Ahora podés hacer que llueva dinero, apostar la tendita y disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresá a apostar.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Ese 19. He decidido, chiquita, no visitarte en tu casa. Con el préstamo Vivienda de Banco podés obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Hola Arturo, ¿qué tal hermanazo? Soy Rogelio. Te estaba enviando este flyer en el que lanzamos mañana un programa que para nosotros los futbolistas es demasiado importante, es de educación y de capacitación. Si tu tiempo te permite, hermanazo, sería muy bueno que nos acompañes, porque es un tema primordial en el escenario del fútbol para nosotros. Te esperamos si podés, hermanazo. Gracias. Abrazo. Rogelio Delgado. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Dio a conocer Trinidense los precios de las entradas para el partido mañana Trinidense Cerro. Gradería local 20.000, visitante igualmente 20.000 guaraníes. La zona de plateas, visitante 20.000. Preferencia sector A 30.000 y preferencia visitante 40.000. Entonces, sacando el limpio, graderías 20.000 guaraníes, plateas 20.000 y sector de preferencias 30.000, sector A y preferencia B 40.000. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario. Por todo octubre, reactiva tu jubilación. Más info al 218-4000. Facebook e Instagram, Caja Mutual. También senador Palito. Fue elegido senador por Tucumán entre el 1998-2001 y en el 1999 fue candidato a vicepresidencia de la Nación acompañando a Eduardo Dualde. ¿Fue gobernador? Gobernador y senador. Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa. Con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Terminó de casado y le dijo a Angelina, vamos a casarnos en Israel. Vamos a visitar el kibutz. Y el suegro le dijo, ¿cómo no? Porque ya representaba hace más de 50 años. Él quiso casarse con Evangelina Salazar en Israel. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su última edición del año. Viernes 27 de 7:30 a 20 horas. Sábado 28 de 7:30 a 18 horas. Y domingo 29 de 9 a 17 horas. Call Center 569-9000, tupi.com.py. La gente sabe. Qué calor. Palito Ortega no es ese que canta palo, 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 palo bonito, palo, ese, estoy seguro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Qué original. Estuvo bien. Arturo, no vamos a hablar privado de Olimpia. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. La gente no sabe ni quién es Palito Ortega. No, sí debe saber. Hablando de Olimpia, Arturo, hay una lista larga de jugadores que... Pero tenés que traer los nombres ya, antes de irte a Buenos Aires. ¿Sabes pues? Comandante, ¿cómo te va? Buenas tardes. No, comandante, vos sos un capo. Pero una consulta. Decidite, ¿quién era mejor, Palito o Leona? O Sandro. A la puta, qué pregunta hizo ese. En Paraguay 800 mujeres son diagnosticadas anualmente con cáncer de mama. Por eso desde Punto Pharma nos sumamos a la causa. Durante todo el mes de octubre, donando una peluca o turbante, te regalamos 25% de descuento directo en tus compras. Porque en Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y luchamos con ella. ¿Quién le presentó a Sandro Bebés acá? Usted, señor. Sí, señor. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales San Lorenzo, Cuatro Mocones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes. Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Haberlo dito a Pelé. Acá está Pelé. ¿Y qué hacía Pelé? Yo le dito a Pelé. Pelé hacía lo que no hace Maradona ni hace Messi.
¿Vos quién sos? ¿El defensor? Sí. ¿Yo quién soy? Pelé. Vende, güey. Prueba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983459-139 o en provence.com.py. École y Coité. Era el fútbol mucho más lento que hoy. Pero nadie iba a saltar como Pelé. Ni Maradona, ni Messi, porque no tiene luego la estatura. El acrobático, lo de Pelé. Pero Pelé ya hizo cosas que luego hicieron Maradona y Messi. Y Cristiano. Y que todos. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Comandante, ponese que la música del panadero, más canada, Palito Ortega. El panadero con el pan. Ese no es Tintán. ¿Sabe quién es Marcelo? No. ¿Y en qué mundo lo que vos vi? ¿Sabe quién es Cantinflas? ¿Manuel Moreno? Sí. ¿Sabe quién le peleaba? No. Marcelo. Él te tiró un beso. ¿Quién es Juan Gabriel, viejo? ¿Quién es Juan Gabriel? Cantante mexicano. ¿Me tiró un beso? ¿El famoso cantante? Sí. Es un cantante extraordinario. ¿Qué tenemos de la chica del handball para regalar, niño? Sí, señor. La remera de entrenamiento y el short de entrenamiento. 10 llamadas. El ganador tenemos la chica de sub-19 campeona en Cerro. Tiene la camiseta, que es la alternativa, ¿verdad? Sí, el entrenamiento. La entrenamiento, perdón, y el short. 10 llamadas y se llevan los premios. Ven a animar y colocarle a tu vehículo barras antivuelco, carpas marítimas, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Kiko Seguridad, que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Que canta Amor Eterno. Juan bien canta Amor Eterno. Sí. Un cantante excepcional mexicano. 618-4700. Vamos nueva musical nomás ya. Comes y parte da la mejor opción de crédito. Se excede un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y par 51 años de fortaleza y crecimiento. Ya está en la llamada, Gustavito. ¿Qué número? Fíjate en la posición del teléfono. 618-4700. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visitarnos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Dolly. No hacemos mañana, si hay algún problemita, hacemos mañana. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre, CNTS por Emoy. La chilindina cuando me puteó también tenía razón. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Hola. Buenas tardes. Señor, su nombre. Bien. Enrique Bernal, 762. Anotado, Enrique. Por la camiseta, perdón, Darío, sub-19 de Cerro, campeón en handball, ¿verdad? Así mismo, señor. La camiseta de entrenamiento y el short. Muy bien. La chica de handball. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido y grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer paraguayo es nuestro, producido por Granjeros Campo 9CA. Jugá y ganá en el slot del Sol Online, casino online que más pague rápido, retiras tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono es bienvenida. Hola. Hola, 618-4700 en segundos más, oyentes. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Enseguida retenemos la programación del fútbol. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Más oyentes, hola. Hola, señor, Vicente González, 244. 244, anotado, Vicente. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato, solo calidad ANO. Trabajamos con comercial, consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Más oyentes en la camiseta oficial de Cerro de entrenamiento y el short de la chica de handball. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Rodrigo Sánchez. Rodrigo, últimos tres.
23. Correcto, señor, anotado. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, Chaco, me respaldo total. Hola. En segundo, 18.4700. Recupera el aceta hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el aceta hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y champú para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? David Galloso, 824. 824, anotado, David. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Llamada 5, señor. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Jorge Aguilar, 441. Anotado. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los you are, ama como vos. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cementos Vallemín, San Justo Hierros, Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembé. El machetazo ahora se llama El Lao Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Lao Raso. Hay más oyentes. Hola. Hola, ¿qué tal? Señor, ¿su nombre? Santiago Ramírez, 075. 075, anotado, Santiago. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Más oyentes. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? David Domínguez, David, últimos 3. 778. Correcto, señor, anotado. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Más oyentes participando de la remera de Cerro. Hola. Hola. Sí, su nombre. Sol Bogarín, 153. Repetime tu nombre. Sol Bogarín, 153. Correcto, Sol, anotada. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Hola. Hola, hola. Su nombre. Gustavo Ortiz, 549. 549. Correcto, anotado. Los chorizos. La llamada 10. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. Llamada 10, hola. Hola, niño, Carlos Ortiz. Carlos. 516. Anotado. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín, etiqueta negra, es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregás hielo, mezclás y listo. Pomelo, etiqueta negra, Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Clocol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. ¿Qué tenemos? ¿Un ganador? Sí, un solo ganador. Un solo ganador. Bueno, el número 2. 2. Vicente González, 244. Vicente González, 244 es el ganador de la remera de las chicas de handball.
y también del short de handball. Vicente González. Tiene que pasar por el Ginaldá de edificio Telefuturo para retirar, ¿verdad? Sí, Vicente González 244 el ganador, el edificio de Telefuturo Monumental, aquí en O'Higgins, esquina Andrade. Entonces el ganador es Vicente González. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, tan solo 969.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Bueno, dos partidos hoy. Dos juegos. General Caballero en Mallorquín ante Libertad a las 18 y luego Ameliano Tacuarí 20-32 partidos. Mañana Trinidense Cerro a las 18, Guaraní Olimpia 20-30 en Dos Bocas, y todo se cierra con el duelo el miércoles entre Resistencia y Luqueño. Ese juega a las 19:30. Ayer hablaron con Beto de la Cruz. No deja de ser interesante lo que está haciendo, y para Olimpia un golpe fuerte si le viene a la demanda. Sí, otro más que se va a sumar hasta fin de año. Él dijo que espera y después va a tener que recurrir a la demanda. Ya el caso está en manos de su abogado, el doctor Escarone. Pero va a esperar hasta diciembre. Va a esperar hasta diciembre, así es. ¿Y cómo está lo de Luqueño, lo de Rodolfo? Y 10 días. 10 días. Está Gamarra, están corriendo los días. Y también cuenta sábado y domingo, ¿veo? Ahí nos... Días hábiles. Sí, días hábiles. $54,000. Sí. Y está. Sí. 350. Encima, en ese caso, yo recuerdo en su momento el presidente Daniel Rodríguez, cuando hablaba de esa situación específica, lo trató de planillero a Rodolfo Gamarra, que nunca se presentó a practicar en esos días que él está reclamando. Así había dicho sobre ese caso. Bueno, pero y va a tener que pagar porque ya está decidido. Está decidido. Exactamente. En todas las instancias de la APF. En todas las instancias. Es más, dice el resuelve que justamente por eso viene la sanción, de que porque se agotaron todas las instancias y que habiendo intimado varias veces al Club Deportivo Luqueño y no habiendo recibido respuesta, se da ya esta sanción. Y bueno, vamos a poner Beto de la Cruz y el fútbol comienza a 17:30. Nosotros con Fabián hacemos el partido que remitimos acá en estudio, el partido entre General Caballero y Libertad. Después Jorge Casal. Sí. Así mismo, conmigo. Vamos a estar, señor, en Villa Elisa. Allí se juega Ameliano ante Tacuaré. El primer partido de Vinicius Eutropio como técnico de Tacuaré. El primer partido en Tacuaré. Hicimos un gran partido contra un gran rival que sabíamos que no estaba pasando bien, pero no deja de ser un equipo grande, no deja de ser un gran rival con jugadores de jerarquía que si le da una oportunidad, como pasó ayer, tuvieron casi dos llegadas y convirtieron los dos. Nosotros tuvimos muchísimas chances. El primer tiempo hicimos un gran primer tiempo donde tuvimos casi 5 o 6 situaciones de goles que no pudimos convertir, pero bueno, contento por el rendimiento del equipo. Luis, en línea general hasta iba a ser injusto si es que el partido terminaba, es cierto, Olimpia tiene jugadores de jerarquía, de trayectoria, pero si el resultado terminaba con ese 2-1 iba a ser un resultado injusto por todo lo que se venía desarrollando dentro del campo de juego. Sí, eso mismo sentíamos nosotros, sentíamos que iba a ser injusto si es que por ahí perdíamos el partido. La verdad que nos fuimos con un sabor agridulce de vuelta por el empate, porque nosotros fuimos a buscar el partido en todo momento. Tuvimos casi el mayor porcentaje de posesión de pelota también, que es difícil contra un rival de jerarquía en su cancha. Hicimos, la verdad que fue un gran partido de todos mis compañeros. Otro factor que se valora y bastante de ustedes allí en Trinidense es la capacidad de reacción que tienen, porque mira que el gol tempranero de Iván Torres al minuto 5 prácticamente de iniciado el partido, después reaccionaron, tuvieron prácticamente la posesión de la pelota en toda esa primera etapa hasta el gol de Vera, y la misma cosa en el segundo tiempo con el tanto de Fernández tras la asistencia de Alejandro Silva. Se fueron a buscar de vuelta y consiguieron el premio que es el empate final. Sí, así como decís, la verdad que, como te dije también hace rato, tuvimos el mayor porcentaje de pelota también nosotros. Hicimos un gran partido, ellos se encontraron con los goles rápidamente en el primer tiempo,
Después en el segundo tiempo otra vez se encontraron con un gol de contra, pero hicimos un gran esfuerzo. Eso tiene este equipo que nunca deja de intentar. Siempre tenemos fe que en cualquier momento podemos empatar o ganar los partidos. Nunca dejamos de intentar hasta que termine el partido. Luis, en el gol de Iván Torres, ¿qué pasó? ¿Cómo analizaron ahí la situación después de terminado el partido? ¿En qué fallaron? No, la verdad que fue una jugada donde estábamos un poquito desconcentrados porque no nos dimos cuenta que era un derecho el que iba a tirar la pelota. Teníamos que haber salido un poquito más para poder ir a disputar esa pelota y nos metimos mucho en el arco y la verdad que fue muy rápido todo y también ellos acertaron en ese momento. Sí, justo aquí vi hace un rato el video, el arquero como que les reclama eso después del gol, porque estaba muy metido en área chica y se notaba, o sea, ahora admití que no se dieron cuenta, pero que el centro iba a ser abierto por el perfil del pateador, sí, ¿verdad? Eso te digo, bueno, capaz de la concentración y de estar bien parado, no nos dimos cuenta que iba a ser un derecho que iba a patear, nos metimos mucho dentro del arco y eso fue la falla nuestra también en el córner ese. Pero también hay que darle mérito a ellos, tiraron un gran centro y Iván también acertó muy bien en la cabeza. Luis, ¿tuviste un mano a mano particular durante gran parte del partido ayer con Zavala? Sí, sabíamos que iba a ser así, que Zavala también es un jugador que le gusta atacar mucho también, así como a mí también me gusta atacar siempre, y estuvimos ahí enfrentándonos cada tanto. Ayer cuando el partido estaba 2-1, un córner de Trinidense y un contragolpe rápido de Olimpia que pudo ser fulminante para ustedes, porque me parece que a partir de allí volvieron a recobrar fuerzas con esa definición de Walter González que termina sacando Víctor Zamudio, porque el 3-1 ya iba a ser otra cosa. Sí, ese fue un fallo mío donde tenía que haber cortado antes, salté mal y me pasó la pelota, gracias a Dios también pude reaccionar pronto y también no agarrarle a Huito porque ya me di cuenta que era el último hombre y se agarraba, iba a ser una expulsión para mí también y traté de llevarle hasta el último para que no pueda patear y hacer tiempo también yo. Yo sé que lo de ustedes, mi compañero bueno. Seguramente la respuesta tuya va a ser que van partido a partido, pero a esta altura del campeonato, por lo que va generando Trinidense, mirando un poquitito la tabla acumulativa, ¿el deseo, la meta es la Copa Libertadores? Sí, claro que sí, nosotros tenemos un plantel donde de mucha ambición, un cuerpo técnico también, un directivo también que muy ambicioso, queremos pelear siempre ahí arriba, no se puede pelear el campeonato, tratar de pelear una Copa Internacional. Nuestro objetivo también es ir paso a paso, tratar de sumar cada punto que nos sirva a nosotros para llegar a una Copa Internacional. Y bueno, ojalá y podamos lograr nuestro objetivo que no era tanto la Copa Libertadores, pero lo primero ya logramos, segunda estamos muy cerca también y soñamos con esa Copa Libertadores que va a ser muy importante para nosotros. Y ahora el partido ante Cerro, rápidamente vuelven al ruedo el martes, hay poco tiempo para la recuperación, imaginamos el alto desgaste que conllevó el partido de ayer, Luis. Sí, ya seguramente no va a haber tiempo para trabajar, vamos a estar trabajando en lo que hace la recuperación porque ayer fue un partido muy desgastante, con mucho calor, la verdad que sentía mucho el calor ayer en la cancha y bueno, seguramente trataremos de llegar y el entrenador verá que está mejor para que juegue el partido y esté al 100%. Saliendo de lo futbolístico, ¿llegaste a arreglar el tema con Olimpia de la deuda y todo lo demás? Estamos en eso, ya está en manos de mi abogado. Pero ¿hubo un acercamiento por lo menos de Olimpia hacia tu abogado o nada, o sigue todo igual? No, sigue todo igual. O sea, vas a tener que demandar entonces, ¿verdad? Y no es lo que quiero, pero si hay que no hay otra manera de poder arreglar, seguramente vamos a ir por ese lado porque todo trabajador también quiere cobrar lo que le pertenece, ¿verdad? Tampoco hice mucho quilombo con eso, pero muchas veces ya te da frustración también porque no se da ninguna manera que pueda arreglar con ella. ¿Y te pusiste un plazo hasta cuándo esperás que traten de arreglar antes de entablar la demanda?
No, y seguramente antes de fin de año ya veremos todo eso. ¿Quién es el abogado que te representa en ese caso? Julio. Escarone. Sí. O sea, ya dejas en manos de él, tampoco tiene novedades. Y pues, te pregunto, el último directivo de Olimpia que habló contigo del tema, ¿quién y hace cuánto fue? No, yo no, con ningún directivo no se pusieron en comunicación conmigo, siempre estuvieron en contacto con Julio y bueno, seguramente veremos qué pasa en estos días, en estos meses, porque ya van pasando y no hay ninguna respuesta favorable ni para ellos ni para mí, porque yo quiero arreglar de la mejor manera, no quiero tampoco tener ningún problema con ellos, pero así como te dije, uno siempre trata de dar lo mejor para que todo salga bien y sin problemas. Luis, ¿es un buen monto el que estás reclamando? Para mí, para un trabajador, sí. Pero hablamos de varios meses de salario, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, entonces, así como están las cosas, porque uno escucha lo que pasa en Olimpia, que varios tienen que estar en situación de espera, se perfila que va a terminar de la misma manera. O sea, si no llega para fin de año algún acuerdo, otro más que entraría a la lista de demandas, así más o menos el tema, ¿verdad? Y ojalá que podamos arreglar, porque no quiero entrar en quilombo tampoco con ellos ni con nadie, porque fueron también quien me contrataron en su momento. Yo estoy muy agradecido con todo, pero si no llegamos a un acuerdo también seguramente trataremos de ver, porque también de eso depende de mi familia. ¿Va a esperar hasta diciembre? Y sí, porque si no después ya se hace muy largo. Qué calor en la ciudad, qué calor, es imposible de aguantar, qué calor, la ropa llega a molestar, qué calor, qué lindo debe estar el mar, qué calor, tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Mucho más que noticias, el radar de la información, más Monumental, 1080 AM, Radio Futuro. Última hora, 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. El Ministerio de Salud dio a conocer un plan para combatir el dengue en distintos puntos del país, buscando eliminar criaderos y otras medidas en los departamentos Central, Presidente Hayes y Paraguay.